Entonces, muy buenas noches para todos. Vamos entonces a dar inicio a este taller BLW Bliss. Mi nombre es Diana Salazar, soy la creadora de Nutriendo mi Bebé y les voy a contar inicialmente un poquito sobre mí. Soy casada hace ya casi 11 años. Tenemos dos hijos, Isabel de 7 años y Juan Manuel de 4 años, y por lo tanto, pues también comprendo todo lo que están viviendo ustedes en cuanto a la maternidad. Realmente es una etapa que se pasa rápido, pero que trae muchísimos retos. Digamos, cuando los niños están pequeños, se crecen muy rápido, muchas veces no nos damos cuenta en qué momento ya se han crecido tanto, pero que realmente cada etapa trae sus retos y trae también sus aprendizajes. Soy médico de profesión, me gradué de la Universidad CES de Medellín, Antioquia. Trabajé durante 7 años en el servicio de urgencias pediátricas del Hospital San Vicente Fundación, y a partir de allí, digamos que como cambió mi enfoque. ¿Por qué? Porque realmente cuando estaba en pregrado, nos enseñaron, digamos, a detectar enfermedades, a tratar enfermedades, pero realmente no nos hacían tanto énfasis en la prevención de ellas. Entonces, digamos que a partir de allí empecé a cuestionarme cómo yo, digamos, con lo que me apasiona hacer, digamos, con todo lo que me gusta y amando mucho mi profesión, cómo podría yo ponerme, digamos, en servicio de las personas y principalmente en esa etapa de la infancia para poder prevenir esas enfermedades a largo plazo. Y fue a partir de allí que hice 2 maestrías de nutrición, me especialicé en nutrición pediátrica y por lo tanto actualmente pues me dedico a consulta externa. En la ciudad de Medellín tenemos tanto consulta presencial como virtual, y también tenemos diferentes cursos en Nutriendo mi Bebé, como el curso de alimentación complementaria, este taller BLW LIS. Tenemos también el taller de recetas que lo haremos la próxima semana. Tenemos el curso de alimentación de 1 a 3 años y tenemos ya ahora también el taller de snacks y de loncheras saludables. Entonces, poco a poco hemos ido ya creando una cantidad de cursos justamente para apoyar toda esa etapa de alimentación de sus bebés, porque realmente es una etapa de gran vulnerabilidad y una gran oportunidad para realmente prevenir enfermedades a largo plazo. Y pues desde muy pequeña me ha gustado cocinar, entonces todos mis cursos por eso tienen como su toque también, digamos, de recetario. Les publico muchísimas recetas y preparaciones sencillas en la cuenta de Instagram, porque de eso se trata, que realmente sean preparaciones fáciles, que ustedes puedan hacer en corto tiempo y que realmente pues estén brindando nutrientes de calidad a sus bebés. Entonces digamos que todo eso es lo que soy yo y justamente todo eso vengo a traérselos a ustedes en este taller y compartir desde mi experiencia como mamá, mi experiencia también como médica y como con mi especialidad. Casi todos los meses, por no decir que todos, han habido profesionales de la salud que han querido también actualizarse y también saber cómo es este enfoque, realmente en qué consiste, para poder, digamos, apoyar también los procesos de sus pacientes. Entonces, muy bienvenidos quienes también quieran hacer. Entonces, en cuanto al contenido que vamos a ver durante esta clase, vamos a hablar sobre la introducción a la alimentación complementaria, cuáles son esas definiciones, cuándo vamos a empezar BLW, este enfoque, digamos, de alimentación, cuáles son los alimentos recomendados, los no recomendados desde el inicio de la alimentación complementaria. Vamos a hablar también sobre los tiempos de comida, es decir, cuántas veces al día vamos a alimentar a nuestros bebés desde el inicio y cómo vamos a hacer esa progresión en el tiempo. Hablaremos también de los grupos de alimentos y una pauta de introducción de alimentos para que ustedes tengan una guía de cómo lo pueden hacer, y vamos a ver tanto unas fotos, unas imágenes, digamos, en la presentación, como también ejemplos prácticos. Yo tengo acá unos alimentos ya preparados para poderles mostrar a ustedes cuál es el tamaño, cuál es, digamos, la textura, el alimento ideal para los bebés y cómo realmente es el agarre también de ellos para facilitarles todo este proceso. Vamos a hablar también de cómo servir esos platos completos, las cantidades de alimentos, los tipos, vamos a dar muchos ejemplos prácticos. Vamos a hablar también sobre riesgo de atragantamiento, que sé que es uno de los principales temores cuando pensamos en dar estos alimentos en trozos. Vamos a hablar un poco sobre la expectativa versus realidad, porque realmente podemos tener un bebé pronto con mucha intención o con muchas ganas de comer o de probar esos alimentos, pero de pronto cuando ya los tenemos enfrente, pues de pronto el niño no quiere comer tanta cantidad. Entonces vamos a hablar también un poco sobre esa expectativa, las recomendaciones y el recetario. Y también saben que este taller va a incluir también un acompañamiento, digamos, vía chat, un chat grupal que tendremos donde ustedes pueden exponer sus preguntas con respecto al curso.
Sé que en el recorrido ustedes van a tener también dudas en cuanto a los procesos individuales. Pueden comentarlos y ya yo los orientaré si ustedes necesitan de pronto una asesoría personalizada o si yo les puedo solucionar, digamos, la duda en ese momento, lo haré. Entonces de eso se trata, de poder también acompañarles a ustedes en este proceso tan maravilloso que vamos a iniciar. Entonces, bueno, realmente que es importante que tengamos en cuenta muchos aspectos y la idea es brindarles a ustedes muchas herramientas para poder iniciar esta etapa tan maravillosa con sus bebés. Antes de iniciar, quisiera que ustedes me escribieran por el chat cuál ha sido la principal motivación para que ustedes dediquen este tiempo para informarse, para obtener todas estas herramientas. ¿Realmente ustedes qué quieren obtener con este taller? ¿Cuál fue esa principal motivación que realmente digo, no, yo quiero hacer ese taller, quiero aprender porque me da temor esto o porque quiero aprender esto otro? Entonces que me escriban por el chat cuál fue esa principal motivación. Por acá los voy a ir leyendo. Ingrid dice, enseñar a mi bebé a comer de todo, quiero aprender a comer saludable pero rico, perfecto. Una adecuada alimentación, Clara, muy bien. Quiero que mi hijo aprenda a comer de todo, dice Andrea, perfecto. Proporcionar la alimentación adecuada a mi bebé de la manera más segura y planificada, muy bien. Aprender a hacer las cosas bien desde el principio, excelente. Vamos a aprender todo eso, muy bien. No sé cocinar y pronto iniciaremos alimentación complementaria. Listo, María Fernanda. Irina dice, buenas noches, mi principal motivación es que mi hijo se alimente bien y me da susto que se me ahogue con los trozos. Claro que sí, vamos a hablar también de todo esto. Claudia dice, con mi primer hijo utilicé el método tradicional y me fue bien, pero me parece interesante ofrecer alimentos en otras presentaciones desde temprana edad. Muy bien. Darle independencia con seguridad, dice Laura Duque. Muy bien. Perfecto. De todo eso vamos a hablar también en este taller. Entonces, realmente el niño, desde que es bebé hasta que tiene 3 años de edad, pues si analizamos todo ese recorrido, digamos, de la alimentación, pues aprende a mamar, a probar, a descubrir, a tragar también diferentes alimentos, a manipularlos también y digamos a conocerlos con todos sus sentidos, pero también a descubrir diferentes olores, texturas, sabores, con la finalidad de que poco a poco se vaya integrando a la mesa familiar. Entonces, digamos que no es simplemente que los niños crezcan y se desarrollen adecuadamente, sino que también aprendan justamente de todos estos alimentos, de todas las características que tienen estos alimentos para brindar. Entonces, cuando pensamos en los objetivos, y por eso les quería preguntar cuál fue la principal motivación para ustedes, realmente dentro de los objetivos de la alimentación complementaria tenemos, pues que queremos enseñarles a los niños hábitos de alimentación saludables, que tengan una buena relación con esos alimentos, obviamente que crezcan y se desarrollen adecuadamente, ¿cierto? Que obtengan todos esos nutrientes que son clave en esta etapa. Queremos realmente estrechar también ese vínculo porque sabemos que la alimentación o el momento, digamos, de comer hace que estrechemos ese vínculo con nuestros hijos y que ellos también aprendan de nuestra cultura, de lo que nosotros consumimos, de una mesa, digamos, para compartir, ¿sí? Entonces, digamos que también es un objetivo muy importante que no podemos dejar a un lado. Queremos también la prevención de enfermedades. Hay muchas enfermedades relacionadas con la alimentación y más ahora si tenemos en cuenta que esa microbiota, que es la que tenemos en nuestro intestino principalmente, que son los microorganismos que realmente están allí, pero que es como otro órgano, pues realmente se van a beneficiar de esos alimentos, digamos, buenos o alimentos saludables que estamos brindando también a esa microbiota. Queremos también la integración sensorial. Entonces, ¿qué es la integración sensorial? Es justamente la integración de todos nuestros sentidos en el mismo acto de comer. Y para eso debemos permitir a los niños que conozcan el alimento como tal. Entonces, cuando yo, por ejemplo, les voy a ofrecer, acá tengo, por ejemplo, una aceituna o cualquier otro alimento me va a brindar a mí muchísima información. Información de la forma, ¿sí? Información del color, información del olor, información también de la textura, ¿sí? Y también información del sabor, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué vamos a enseñar a los niños? Justamente esto, enseñarles a que ellos aprendan a conocer cada uno de esos alimentos que se van a llevar a la boca, porque ¿quién de ustedes se llevaría un alimento a la boca que no les genere confianza? Yo pensaría que ninguno, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes un alimento no les genera mucha confianza
y ven que el aspecto tal vez o es desconocido o no les agrada, ustedes más bien lo colocan a un lado y pues no lo van a llevar a la boca, porque sabemos que la boca tiene muchísimas terminaciones, digamos, sensoriales, que nos va a aportar mucha información y que si yo no estoy segura, pues yo prefiero más bien dejarlo a un lado y no llevarlo directamente a la boca, ¿cierto? Entonces, digamos que en cuanto a la microbiota, lo que les mencionaba ahora, que realmente es como otro órgano, entonces se ha dado una gran importancia a esta microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque realmente esta microbiota se está formando durante los primeros 3 años de vida. ¿Cómo se está formando? Se forma mediante, digamos, una alimentación balanceada y adecuada en la madre. Sabemos que ese líquido amniótico de la mamá no es estéril, realmente tiene estos microorganismos que se nutren también y que se van a aparecer, digamos, a partir de esa alimentación de la mamá. Luego, cuando el bebé nace, hay una ruta también enteromamaria, es decir, esos microorganismos que están en el intestino de la madre van a atravesar hasta por la leche materna y van a llegar hasta el bebé y sabemos de todos los aspectos beneficiosos y las sustancias beneficiosas que tiene la leche materna para ese bebé. Y asimismo, este bebé va a empezar a formar fiere, ¿sí? Mediante la leche materna. La vida del parto también es un, digamos, un factor importante de los vía vagina y posteriormente la lactancia materna y pues vamos con la alimentación complementaria. Entonces, que estos momentos son ventanas de biota saludable, fortalecida, que nos ayude también con la prevención de enfermedades. ¿Por qué? Porque una microbiota saludable nos defienda ante muchos factores externos que podrían generarnos enfermedad. Y este intestino realmente alberga una gran cantidad de células inmunes, aparte de toda esta microbiota, que todo el tiempo se están relacionando. Entonces, por eso es tan importante que pongamos especial atención en la calidad de los alimentos que estamos brindando a nuestros bebés. Ya en cuanto, digamos, a los requerimientos, sabemos que podemos ver en la figura del lado izquierdo cómo la leche materna cubre todo ese requerimiento del niño hasta los 6 meses de edad, pero que a partir de ese momento empieza a existir una brecha que inicialmente es pequeñita de energía de nutrientes y que poco a poco se va haciendo más grande. ¿Qué pasa con esta brecha? Que en la medida que nosotros vamos que ellos van a incluir vamos a intentar para el año, idealmente, pues ya esa relación, digamos, leche materna en alimentos, pues ya se invierte, que ya nos va a aportar más cantidad de nutrientes y de energía, estos alimentos complementarios que la leche materna. Sin embargo, sigue siendo muy importante el aporte de esa lactancia materna. No quiere decir que después del año la leche materna no va a nutrir o que ya se vuelve agua, eso es totalmente falso y que realmente puede cubrir un aporte importante en este bebé y podemos mantenerla, o idealmente deberíamos mantenerla hasta los 2 años o más. Y en la gráfica de la derecha ven ustedes cómo existen unas brechas de en los bebés de entre los 12 y los 23 meses de edad, que realmente ya la leche materna no me va a cubrir el 100% de los requerimientos, por eso es importante hacer esa transición e iniciar la alimentación complementaria en un momento adecuado y poco a poco ir, digamos, avanzando en este proceso. En esta tabla les traigo especial énfasis en el aporte de hierro. ¿Por qué? Porque realmente el hierro es uno de esos nutrientes clave que nosotros debemos hacer especial énfasis. ¿Por qué? Porque el requerimiento de hierro entre los 6 a los 12 meses de edad es de 11 miligramos por día. Y lo que nos está aportando la leche materna es entre 0.3 a 0.9 miligramos por cada litro, ¿cierto? Entonces realmente no alcanzamos a cubrir. ¿Esto cómo lo logramos? Mediante suplementación en los bebés que están siendo amamantados y también brindando alimentos ricos en hierro. Hablemos entonces ahora de las definiciones. Voy a mirar acá el chat que tengo como varios mensajitos. Bueno, aquí me están diciendo que se está cortando un poquito el sonido. Ya voy a mirar acá algo. Vamos a ver si así me escuchan mejor. ¿Ahí me escuchan bien?
Perfecto, listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar con las definiciones. Ustedes me entendieron la parte de los nutrientes clave, del aporte de hierro, que estuvimos hablando. Perfecto, listo. Entonces hablemos ahora de las definiciones, realmente qué es alimentación complementaria. La alimentación complementaria entonces es cualquier líquido sólido diferente a la leche materna o a la fórmula infantil. OMS siempre va a hablar de la leche materna como el alimento ideal y como profesionales de la salud también debemos hacerlo, ¿cierto? Defender esa lactancia materna. Pero digamos que la definición de la OMS era, digamos que cualquier alimento diferente a esa leche materna era iniciar esa alimentación complementaria. Entonces, en teoría, si lo recibía una lactancia mixta o recibía algunas tomas de fórmula, pues entonces ya estábamos iniciando la alimentación complementaria. Entonces, digamos que para no generar más confusiones, la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica nos habla que la alimentación complementaria es cualquier alimento líquido sólido diferente a la leche materna o a la fórmula infantil. Y que este periodo de alimentación complementaria abarca entre los 6 meses de edad hasta los 24 meses de edad. Ahora, ¿cuándo vamos a iniciar este enfoque del BLW? El BLW realmente se inicia a partir de los 6 meses de edad, es digamos como la edad en la que se ha practicado en niños sanos. Inicia a los 6 meses de edad, comprobando también algunos requisitos de neurodesarrollo. ¿Qué es importante? Lo que les mencionaba ahorita, que se practica en niños sanos, que no han tenido alteraciones en ese neurodesarrollo, que realmente previa valoración y digamos comprobación de esos requisitos, entonces vamos a iniciar y ya ahorita los vamos a mirar, pero el método tradicional digamos que tiene un rango entre el cuarto y el sexto mes para poder iniciar la alimentación complementaria. Idealmente, un bebé que reciba solamente lactancia materna, iniciamos alimentación complementaria a los 6 meses de edad, independientemente del método, bien sea método tradicional o el enfoque BLW. Pero cuando hablamos de BLW, vamos a iniciar a los 6 meses de edad y debemos comprobar unos requisitos de neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, como les mencionaba ahora, hay un rango entre el cuarto y el sexto mes para iniciar alimentación complementaria según las guías europeas, ¿cierto? Porque hay bebés que reciben fórmula, porque hay niños que pueden estar listos antes de los 6 meses de edad. Entonces, por eso es importante que si ustedes han escuchado a algún familiar, algún amigo que les ha dicho, no, pues yo empecé la alimentación complementaria con mi bebé a los 5 meses y medio, o yo empecé a los 5 meses. No está mal, realmente se puede iniciar antes de los 6 meses de edad, verificando, digamos, ciertas condiciones para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, en cuanto a nivel, digamos, o a desarrollo digestivo, desde los 4 meses de edad, ese intestino está listo para recibir alimentos diferentes a la leche materna o a la fórmula. A nivel renal, también tenemos que ya ese riñoncito está desarrollado entre un 75 y un 80%, lo que le permite tolerar solutos, digamos, mayor cantidad de solutos que lo que recibiría solamente con la lactancia materna o con la fórmula. Y a nivel de neurodesarrollo también empezamos a ver algunas características que ya se las voy a compartir acá a continuación, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí están viendo, sí, están viendo ahí la pantalla. Entonces, a nivel de neurodesarrollo, ¿qué podemos empezar a ver? Vemos que ya los niños se interesan mucho más, digamos, en observarnos, ¿cierto? En agarrarnos de los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Ya tienen un mejor sostén del tronco, entonces podrían estar ya en una postura sentados sin apoyo o incluso con apoyo. A los 6 meses no todos los bebés se sostienen sin apoyo, es totalmente normal y no tenemos de pronto que presionarlos para que logren hacerlo. Ya empiezan con esa coordinación ojo, mano, boca, entonces ustedes ven que ya empiezan a coger los jugueticos, se los llevan a la boca, o ustedes están con un vasito con agua, ellos quieren agarrarles a ustedes el vaso, o están consumiendo algún alimento y también les quieren agarrar el alimento que ustedes tienen en la mano, entonces empezamos a ver ese tipo de cambios, ese interés por comer realmente o por agarrar esos alimentos como tal. Entonces, digamos que esos son como los aspectos de neurodesarrollo que nos indican o que nos muestran que ya sus niños ya quieren iniciar. Hay un reflejo que es el reflejo de extrusión, que es un reflejo en el que ellos sacan la lengua, ¿sí? Cuando nosotros llevamos la cuchara cerquita, ese reflejo puede estar presente a los 6 meses de edad. Y este reflejo no quiere decir que el hecho de que esté presente es una contraindicación para iniciar la alimentación complementaria. Puede estar como puede no estar y no es, digamos, ningún problema iniciarla cuando lo tiene. Cuando hablamos entonces del método tradicional, para que empecemos a ver como las dos comparaciones, vamos a enfocarnos ahora ya en el BLW, pero quiero que entendamos en qué consiste la alimentación tradicional.
Entonces, la alimentación tradicional o el método tradicional empieza a los 6 meses de edad con purés, papillas, empezamos con 2 a 3 tiempos de comida. Poco a poco vamos progresando en las texturas, entonces ya luego vamos a dar purés, picados finos, alimentos machacados. Después de los 8 meses de edad son picados finos, incluso trozos de alimentos. Y ya después de los 12 meses de edad, los alimentos son muy similares a los que consumen en casa, simplemente haciendo algunas modificaciones ajustadas a la edad. Y ya ahí tenemos los entre 3 a 5 tiempos de comida, ¿cierto? Es decir, los 3 tiempos de comida principales, desayuno, almuerzo y cena, más 2 refrigerios. Ese es el método tradicional. ¿Por qué les traigo esta tabla? Porque realmente si pensamos o si miramos todo digamos, la transición de los sólidos en la alimentación tradicional, tenemos que entre los 7 y los 8 meses ya podríamos estar brindando alimentos en forma, digamos, de dedito. Es decir, los finger food, como lo hemos visto, digamos, en el BLW. Entonces, cuando muchas veces preguntan las mamás que si a los 10 meses de edad pueden practicar BLW, pues realmente pues ya lo debieron haber hecho si pensamos en que se inició con método tradicional, entre los 8 meses y 9 meses ya empezamos a dar alimentos en forma de dedo, en forma de palito. Entonces, realmente, ¿qué hace el BLW? Se salta esos purés, esas papillas y directamente se brindan los alimentos en trozos. Este enfoque de alimentación fue dado a conocer, o digamos, fue mucho más conocido por una enfermera que se llama Jill Ripley, ella todavía está viva, y ella realmente visitaba a las familias, ella tenía un trabajo en el que era, digamos, responsable de acompañar a las familias en todas estas visitas también, digamos, sanitarias, y podía evidenciar que los niños incluso podían agarrar esos alimentos y se los llevaban a la boca. Entonces ella empezó también a estudiar y realmente a comprobar si los niños podrían alimentarse de manera autónoma desde el inicio de la alimentación complementaria. Ya ahorita vamos a profundizar un poco más sobre el BLW, pero vamos a hablar ahora sobre los alimentos, digamos, que se pueden dar desde el inicio. Pero digamos que el mensaje acá es que quienes quieran leer también el libro, hoy pueden tener mucho más información en cuanto al enfoque que ella le dio y digamos como su percepción, ¿sí? Pero digamos que esta fue como la persona que más dio a conocer esta forma de alimentación. Realmente no es algo nuevo, el BLW no es nada nuevo, es algo que se ha practicado durante muchísimo tiempo y si ustedes hablan de pronto con sus mamás, con sus abuelas, les dirán, no, pues es que les dábamos pedacitos de pan o pedacitos de arepa desde que estaban bebés, entonces no es nada nuevo, pero que realmente se ha vuelto mucho más popular justamente porque queremos darle mucha más autonomía a los niños y que ellos sean protagonistas en ese proceso. Hablemos entonces ahora sobre los alimentos recomendados, los no recomendados y los alimentos potencialmente alergénicos. Tenemos entonces que dentro de los alimentos recomendados para dar desde el inicio de la alimentación complementaria tenemos todos los tipos de cereales, tenemos la avena, la cebada, el centeno, el maíz, tenemos también el arroz, podemos dar también todo tipo de frutas, tanto ácidas como dulces, todo tipo de verduras, o incluso publiqué en Instagram cómo podríamos dar también las hojas verdes, y ahorita también les voy a explicar, y el tema también de los nitratos, eso lo vamos a abordar ahora. Tenemos también que podemos dar todo lo que son frutos secos y semillas, las nueces, los marañones, los pistachos, las almendras. Es importante que no las vamos a dar enteras por riesgo de atragantamiento, sino que las vamos a dar molidas o en forma de mantequilla. Podemos dar todo tipo de papa, podemos dar yuca, arracacha, podemos dar ñame, plátanos, plátano maduro, plátano verde, guineo. Y algo muy importante es iniciar también el consumo de agua. Una vez iniciamos la alimentación complementaria, iniciamos también ese consumo de agua. Agua pura en vasito, no en tetero, entre 1 a 2 onzas después de cada tiempo de comida, una vez iniciamos. Al principio es normal que no tomen mucha cantidad de agua. Hay bebés que les encanta y hay otros bebés que les cuesta un poco más. Todos son totalmente diferentes. También podemos dar huevo. El huevo lo damos completo, yema y clara juntos sin necesidad de separarlo. Podemos dar pescado, podemos dar mariscos, podemos dar pollo, res, cerdo, pavo. Podemos dar también derivados lácteos desde el inicio de la alimentación complementaria y pues digamos excepto en los bebés que tengan alergia a la proteína de leche de vaca. Y podemos dar también todo tipo de leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, soya, habas, arvejas,
¿Qué es importante con las leguminosas? Recuerden el remojo. Esto es fundamental para eliminar, digamos, unas sustancias que pueden generar un poco de gases en los bebés mientras también se acostumbran a consumir estos alimentos porque son alimentos que son muy ricos en fibra. Bueno, tenemos los alimentos no recomendados antes de los 12 meses de edad. Acá tenemos entonces las algas por el contenido de yodo, tenemos el hinojo, tenemos los frutos secos enteros pues por riesgo de atragantamiento, la leche entera no la incluimos antes de los 12 meses de edad, todo lo que son embutidos, todo lo que son también, digamos, pescados crudos, tampoco, todo debe ser muy bien cocido, las cabecitas de los mariscos les vamos a evitar, podemos dar las colitas de langostinos, de camarones. Evitamos cualquier tipo de infusión. Recuerden, únicamente los bebés deben recibir el agua pura y su leche materna o su fórmula. Evitamos las bebidas vegetales. Las bebidas vegetales se han hablado, se han mencionado muchísimo. Se recomienda, si se van a incluir, que sea después de los 24 meses de edad o 2 años de vida, pero sí se podrían incluir, digamos, en forma de preparación antes de los 2 años de edad. Es decir, si yo voy a hacer una torta, si yo voy a remojar de pronto una avena, lo puedo hacer, pero no como sustituto de la leche materna o de la fórmula o de la leche entera. El huevo lo podemos dar completo, como les decía ahorita, yema y clara juntos, pero no en preparación, digamos, cruda. Debe estar muy bien cocido. Evitamos todo lo que es miel, azúcar, panela, edulcorantes, jugos, zumos y también, digamos, vigilamos digamos, el consumo de espinacas, cerca y remolacha por el contenido de nitratos. Esto es, digamos, como lo que les mencionaba anteriormente. Estas verduras que son verdes y también la remolacha, pues que es como roja, tienen una sustancia que se llama nitratos. Esos nitratos se convierten en nitritos en el organismo y puede tener riesgo este bebé de padecer una enfermedad que se llama metahemoglobinemia. Es realmente rara, realmente no es común. Yo nunca he visto un niño con metahemoglobinemia, digamos, por esta causa. Entonces podemos estar con tranquilidad brindándole esos alimentos a los niños. ¿Por qué? Porque realmente las cantidades que deberían consumir para que estén en riesgo son muy altas. En los bebés entre los 6 a los 12 meses podrían consumir hasta 35 gramos y yo, digamos, he pesado esta cantidad y viene siendo casi que una taza, pues es muchísima cantidad que un niño no logra consumirse. Y ya a partir del primer año, o sea, de los 12 meses, podrían consumir hasta 45 gramos al día, que igual es una cantidad muy exagerada. Cuando uno realmente da ese tipo de alimentos, por ejemplo, una tortilla de huevo, uno coloca 3, 4 hojitas de espinaca, no coloca más. Entonces, es realmente difícil superar esta cantidad. Ahora, los alimentos potencialmente alergénicos, que esto es un tema también muy importante. Tenemos 8 alimentos más relacionados con alergia. Tenemos acá el gluten, que es una proteína que está en los cereales, cebada, trigo y centeno. Tenemos también el pescado, los mariscos, las nueces, el huevo, el maní, la soya y los lácteos. Estos son los 8 alimentos más relacionados con alergia. ¿Qué nos dicen las guías actualmente? Que podemos incluir estos alimentos desde el inicio, de hecho lo debemos hacer de manera temprana para disminuir ese riesgo de alergia. Anteriormente se decía, no, usted dé el huevo mejor después del año, o no le vaya a dar maní todavía al bebé, se lo da después de los 2 años. Realmente la evidencia actual es darlos de manera temprana, desde el inicio de la alimentación complementaria, porque retrasar la introducción de esos alimentos podría antes incrementar ese riesgo de alergia alimentaria. Entonces, por lo tanto, vamos a brindarlos desde el inicio de la alimentación complementaria. ¿Listo? Bueno. Ya en cuanto a la frecuencia de los alimentos, tenemos entonces que podemos dar o iniciar entre los 6 a los 8 meses de edad con 2 a 3 tiempos de comida. Ustedes pueden decidir cuál tiempo de comida, desayuno y almuerzo, almuerzo y cena, desayuno y cena, el que ustedes deseen o los 3 tiempos de comida incluso. Yo habitualmente inicio con 2 tiempos de comida como para ir un poco más despacio, pero perfectamente ustedes podrían hacer o iniciar los 3 tiempos de comida desde los 6 meses de edad, ya dependiendo de la rutina que ustedes tengan con sus bebés. Y a la medida que vamos avanzando, vamos a ir también incrementando esos tiempos de comida, dependiendo también del apetito que tenga el bebé. Es decir, no empezamos con los 5 tiempos de comida de una vez, empezamos con 2 a 3 y vamos incorporando el otro tiempo de comida o incluso los refrigerios poco a poco en la medida que el niño vaya progresando en su alimentación, ¿cierto? Bueno. Acá tenía, a ver, una pregunta.
Listo. Las preguntas ya las vamos a dejar para el final, igual váyanlas escribiendo si ustedes quieren, poco a poco, entonces vamos a ir respondiendo también. Muchas de las inquietudes que ustedes tienen y las que queden pendientes las dejamos para el final. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, entonces, hablemos de BLW. Realmente, ¿qué es? ¿Cuándo empezó? ¿Cierto? ¿Qué es importante que ustedes sepan? Les voy a compartir acá la presentación. Entonces, como les mencioné anteriormente, acá está el libro, digamos, que habla más a profundidad sobre este enfoque. Realmente los alimentos se brindan en, digamos, en la presentación que los niños puedan agarrar, ¿cierto? Porque ellos tienen ese agarre grueso y una textura que les permite también, digamos, masticar o manipular muy bien ese alimento. Baby-led weaning, digamos, se ha definido como destete guiado por el bebé, alimentación autorregulada o alimentación dirigida por el bebé. Digamos que no se utiliza mucho el término destete guiado por el bebé porque no es el objetivo, digamos, destetar a los 6 meses de edad, pero digamos que la autora del libro lo que menciona es que cuando ya empezamos los alimentos complementarios es un inicio en ese camino del destete, que no va a ocurrir inmediatamente, sino que puede ocurrir a los 2 años de edad, como le recomienda la OMS, o incluso más adelante, pero que ya empezamos a incluir otros alimentos diferentes a esa leche materna. Entonces, digamos que por eso ella también lo menciona de esta manera. Entonces, destete no nos gusta mucho por el tema de que vamos a proteger esa lactancia materna, pero que en el proceso también, en la medida que vamos incluyendo más alimentos, pues los niños tendrán muchos más, digamos, más sí, alimentos para consumir en el día a día y esas tomas de leche materna tienden a disminuir. Entonces, tenemos aquí básicamente 3 formas de presentación de alimentos. Tenemos en la parte de arriba una bandeja con 4 alimentos. Tenemos aguacate, auyama, pollo y papa. Y pues tenemos en la parte inferior 3 formas de presentación. Tenemos una papilla que tiene todo mezclado, tiene los 4 alimentos mezclados, que es una forma como tradicionalmente se alimentaba a los niños. Tenemos en la parte central inferior los alimentos presentados en palitos. Ahí tenemos, digamos, la ventaja que los niños pueden observar el alimento como tal, el color, la forma, el olor de cada uno de ellos. Y tenemos también un plato azul en el que están los alimentos por separado, es decir, que tenemos también esa oportunidad de ver cada uno de esos colores, simplemente que están brindados en una textura, digamos, de machacado, digamos, básicamente, pues como el método tradicional, ¿cierto? Entonces, el BLW que dice, pues menciona que vamos a dar los alimentos brindados, bien sean trozos, no tienen que ser siempre alargados, simplemente una forma que le permita manipular, digamos, adecuadamente al niño ese alimento, que sean trozos, digamos, que sean blanditos, ¿sí? Y que el niño pueda ser partícipe o protagonista como tal de ese proceso. ¿Qué pasaba, digamos, inicialmente como no había, digamos, como ninguna regulación? Nos decían, bueno, tiene que tener tal tamaño, tiene que tener tal textura, tiene que tener esta forma para que sea segura. Entonces había unas preocupaciones como ese requerimiento de hierro, si realmente estaba cubierto, sobre el riesgo de asfixia, si realmente la textura del alimento era la adecuada, alteraciones en el crecimiento porque se tenían dudas si realmente los niños eran capaces de realmente comer lo que ellos necesitaban consumir. Entonces, digamos que para cubrir todas estas dudas se desarrolló un estudio que se denominó BLISS. BLISS es, digamos, traduce introducción de sólidos dirigidos por el bebé y a partir, digamos, de este estudio fue que empezamos también a dar ciertas recomendaciones para la práctica de este enfoque de alimentación. Entonces, este estudio fue dirigido por Cameron y colaboradores. Ellos, ¿qué hicieron? Tomaron digamos, dos grupos de estudio. En un grupo daban a los alimentos en su forma tradicional a los bebés y en el otro grupo ellos instruían a los papás para que pudieran brindar alimentos más seguros a los niños, es decir, alimentos que tuvieran buen aporte de energía, alimentos que tuvieran buen aporte de hierro y alimentos que aportaran también fibra. Entonces, como mínimo se brindaba por cada tiempo de comida estos 3 tipos de alimentos, alimentos ricos en hierro, ricos en energía y bien sea fruta o verdura para el aporte de fibra y de vitaminas y minerales. Entonces, este es el estudio para quienes quieran investigar un poco más sobre él. Entonces, ¿qué recomendaciones daban ellos? El niño siempre debía estar sentado en su silla con una postura recta. Recuerden que a los 6 meses ya empiezan a querer sentarse incluso con o sin apoyo, o ya se sostienen y la silla les da cierto soporte. Comparten la mesa familiar, se sientan, digamos, con sus padres en esa mesa familiar a compartir. Y digamos que acá quiero hacer como un paréntesis,
Independientemente del método o del enfoque que vayamos a utilizar, los bebés sí deben estar acompañados en la mesa. ¿Por qué? Porque el hecho de que ustedes sirvan como modelos, que ellos los van a estar observando todo el tiempo, ellos van a querer hacer el mismo movimiento. Si ustedes ven si ellos ven que ustedes se llevan el alimento a la boca, si ustedes ven que están interactuando con los alimentos, que se sirven, digamos, unos vegetales, siempre ellos están observando. Entonces sí es muy importante que tratemos de compartir siempre esa mesa familiar. El niño siempre debe estar alerta, no debe estar somnoliento, pues como con sueño, no debe estar irritado, siempre debe estar, digamos, en una muy buena actitud. Se ha practicado en niños sanos, como les decía anteriormente, no se ha practicado en niños con dificultades o alteraciones en el neurodesarrollo. Las 4 T's del alimento que ahorita se las explico. No vamos a presionar, vamos a promover esa autorregulación, y esto no es solamente cuando pensamos en este enfoque, sino también en el método tradicional. No presionar, no obligar, no tratar pretender que realmente ellos se coman todo lo que está en el plato servido, y realmente el niño es el protagonista del proceso porque es quien se lleva el alimento a la boca, es quien realmente interactúa con los alimentos todo el tiempo. Entonces es una parte muy importante del proceso, independientemente, digamos, del enfoque también. ¿Cuáles son esas 4 T's del alimento que tenemos que tener siempre en mente cuando los vamos a sentar en la mesa? El tamaño del alimento. Entonces recuerden que cuando ellos están iniciando la alimentación complementaria, los alimentos deben ser presentados en formatos grandes para que ellos puedan agarrar el alimento como tal. Ellos no son capaces de tomar trocitos pequeños de alimentos, como por ejemplo un alimento presentado en este tamaño, sobre todo al principio, porque no tienen ese agarre, digamos, fin. En la medida que ellos van progresando en esas habilidades, en esa motricidad fina, van a ir logrando practicar esa pinza fina, y ahí es cuando podemos ya brindar alimentos un poco más pequeños. Segunda T, textura. Entonces la textura debe ser una textura blanda, una textura que nos permita deshacer el alimento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que nos permita, digamos, hacer este movimiento y que yo vaya, digamos, desprendiendo, si ven, pedacitos del alimento, porque ellos, digamos, que con sus encías van a ir mordiendo el alimento y lo van a ir deshaciendo. Entonces, por eso es importante que el alimento sea fundible, es decir, que se deshaga en la boca perfectamente, en la boca del bebé. Verificar la temperatura. No hay una temperatura exacta en la que tengamos que brindar los alimentos. Los alimentos pueden ser presentados a temperatura, digamos, fría, a temperatura ambiente, tibios, eso sí, no, temperatura, digamos, muy caliente. Entonces, verificar que ese alimento no esté demasiado caliente. Y el tipo de alimento que voy a brindar. Entonces, tener en cuenta alimentos ricos en hierro, alimentos ricos en energía y alimentos que me aporten también fibra, vitaminas y minerales. ¿Cuáles beneficios se han mencionado del BLW? El desarrollo oral. De hecho, a los odontopediatras les gusta mucho, digamos, este enfoque porque les estimula mucho esa masticación. Prolonga la lactancia materna porque se practica en bebés a partir de los 6 meses de edad, y como sabemos que esa lactancia debe ir idealmente de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad, pues digamos que no se ha comprobado que este enfoque como tal prevenga la obesidad, sino más bien que se le atribuye a esa lactancia materna, digamos, un poco más larga, de manera exclusiva hasta los 6 meses de edad. Los niños aprenden el sabor y la forma natural del alimento. Si ustedes se acuerdan de las fotos que les mostré ahorita con el plato azul, en el plato azul, aunque son alimentos machacados, también están presentados de manera separada. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocer cada uno de estos alimentos. Todos hemos conocido, de pronto adultos, que no consumen nada de verdura, que la única forma en que la pueden consumir es en una sopa o en una crema, donde todo está mezclado y los sabores están todos mezclados. ¿Qué queremos? Que los niños conozcan cada uno de los sabores diferentes y que realmente disfruten de ese momento de comer, reconociendo las características de un alimento como tal. Se promueve la autorregulación, ¿sí? Porque es el niño el protagonista cuando ya realmente no quiere más, ya está, digamos, inquieto. Hasta ahí, digamos, llegamos en el momento de la comida. Ese neurodesarrollo estimula muchas habilidades de neurodesarrollo, y aquí también diría que no solamente este enfoque de alimentación, sino también el tradicional, permitirle a los niños que puedan desarrollar todo ese potencial que tienen y que puedan explorar con los alimentos como tal. Asimismo, ir progresando las texturas en la medida que el niño lo va tolerando, no quedarnos con papillas al año de edad,
no quedarnos con triturados o licuados también, pues porque si bien es posible que un niño consuma pues un puré de papa, que viene, es, digamos, una textura pues tipo puré, pues que también esté en la habilidad de consumir alimentos mucho más sólidos como un trozo de pescado o una papa cocinada, ¿cierto? Para que estimulemos también esa progresión de texturas. Creación de hábitos más saludables, realmente no es que sean significativos, realmente si yo practico, yo inicio un método tradicional también lo puedo hacer, pero también depende esto mucho de las características de la familia. Y ahí digamos que es importante que los papás, que ustedes que están recibiendo también esta información, empiecen a cuestionarse qué cambios podemos hacer nosotros en nuestra alimentación para favorecer la alimentación de nuestros niños, porque realmente de eso se trata. No que el niño tenga su plato aparte súper saludable y que los papás coman otro alimento distinto, sino que todos nos integremos en esa mesa familiar y que realmente disfrutemos de unos alimentos que nos van a proporcionar, digamos, mucha más salud y bienestar. Se ha dicho también que son niños que al involucrarse más con los alimentos son menos quisquillosos, son menos melindrosos después del año de edad cuando empiezan con esa inapetencia y con esa selectividad. Y quiero que analicen algo y quiero que me lo respondan ahí en el chat. Cuando ustedes se imaginan un papá dándole el niño la cuchara de alimentos, ¿sí? ¿Hacia dónde está mirando el niño? Y quiero que me lo respondan. ¿Dónde mira el niño cuando empezamos o cuando damos los alimentos con el método tradicional? Es decir, brindándole la cuchara, ¿sí? Para que el niño abra la boca y finalmente consuma el alimento. Clara dice a la persona. María Camila dice al papá, no al alimento. Perfecto. Mira a quién le da de comer. Perfecto. Y cuando brindamos los alimentos en trozos, ¿a dónde mira el niño? O sea, ¿hacia dónde está mirando el niño? Pues está mirando, ¿cierto? Justamente los alimentos que tiene enfrente. No quiere decir que siempre, ¿sí? No quiere decir que siempre que damos los alimentos con cuchara, el niño solamente mira al, digamos, al cuidador. Es posible permitirle en su bandeja que el niño explore, que toque, o sea, también mira los alimentos, digamos, cuando los colocamos en su bandeja. Por eso es importante que sí les coloquemos los alimentos en la bandeja, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Tenemos el plato nosotros, ¿sí? Como con los alimentos triturados y le vamos dando al niño con la cuchara. Pero el niño no tiene posibilidad de tocar, de manipular ese alimento. Entonces, si iniciamos con el método tradicional, es importante permitirle que ellos puedan manipular esos alimentos. ¿Listo? Perfecto. Bueno, en cuanto a los inconvenientes, digamos que ahí el principal o el que más digamos, dicen los padres, mencionan los padres, es justamente la suciedad, ¿cierto? Que realmente nos inquieta es que ensucian mucho, que no sabemos qué tanto van a consumir, porque entonces yo le coloco ahí los alimentos, pero yo veo que mucha parte de los alimentos se cae, no sé qué tanto come, entonces como la expectativa, ¿cierto? ¿Qué tanto tiene que comer o qué tanto me puedo quedar yo tranquila? Que con lo que comió fue suficiente, entonces se generan muchos temores y también, digamos, comentarios de las personas que también están en el mismo momento de comer, bien sea familiares, abuelas, amigas, como será que sí está comiendo lo suficiente, es que yo veo que juega mucho, pero realmente no come casi, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son como entre los principales inconvenientes. ¿Qué es importante? Recuerden que leche materna fórmula sigue siendo el alimento principal durante el primer año de vida, que realmente el proceso de alimentación complementaria es justamente eso, un proceso. Inicialmente es una fase exploratoria y que realmente no consumen mucha cantidad de alimentos, pero que ustedes pueden ir viendo en las deposiciones pequeñas cantidades, digamos, también de alimentos, o también pueden empezar a ver cambios, como el olor, ¿sí? El color el olor de la deposición, el color también puede cambiar, la frecuencia puede cambiar, la textura puede cambiar, entonces ahí es cuando nos damos cuenta que puede que no veamos que coma mucho, pero que realmente sí se está viendo en las deposiciones que hay algún cambio y eso nos indica que algo de lo que está consumiendo el niño sí está, digamos, atravesando ese tracto digestivo. Inquieta también, digamos, el crecimiento y desarrollo, o sea que, pues al no saber qué tanto come, si va a crecer y se va a desarrollar adecuadamente o no, se está cubriendo sus nutrientes clave y si realmente yo estoy evitando los episodios de atragantamiento. Esos son como los principales inconvenientes o principales temores. La idea es que ustedes con esta información que van a recibir ya estén mucho más tranquilos
bajen un poco la expectativa, permitamos que los niños nos guíen en ese proceso, digamos, de alimentación, porque son ellos quienes nos muestran cuál es la mejor forma, como ellos más disfrutan esta etapa tan maravillosa, porque de eso se trata, que sea una etapa que ellos también disfruten, ¿cierto? Entonces, realmente cuando hablamos del BLW, cuando se analizan contextos en los que los padres han recibido una información básica, como lo que ustedes están haciendo, no se han encontrado diferencias en el estado nutricional, en la ingesta de hierro o en los atragantamientos. Entonces, esto debe darnos tranquilidad. Y por eso es importante ir mirando, bueno, ante cualquier duda, consultar, pero si ustedes ven que vamos progresando bien, que en la medida que vamos ofreciendo más variedad de alimentos, que vamos progresando en este proceso, van consumiendo más, van disfrutando más, van aceptando más, pues vamos dejando, digamos, como ese acompañamiento también, pues digamos, como una parte de uno queda mucho más tranquila cuando va viendo que las cosas como que van fluyendo mejor. ¿Listo? Bueno, ahora sí, nos vamos a poner manos a la obra, ya digamos como va la parte más práctica de este taller. Entonces, vamos a hablar sobre los grupos de alimentos, ¿cierto? Entonces, tenemos 5 grupos de alimentos. Tenemos grupo de cereales, proteínas, verduras, frutas y grasas. Tenemos esos 5 grupos de alimentos, ¿cierto? ¿Qué es importante de esos 5 grupos de alimentos? Entonces, les traigo acá una imagen que quiero que se les quede grabada y es el plato saludable de los niños. Este plato saludable de los niños se compone mitad del plato entre frutas y verduras, mitad del otro plato de cereales integrales, proteínas saludables, esas proteínas pueden ser animal o vegetal, y agregamos grasas buenas en alguno de esos 4 alimentos. Ahí tenemos esos 5 grupos de alimentos: fruta, verdura, grasas, cereales o alimentos fuente de carbohidrato y proteínas. Y para tomar agua, idealmente, ¿sí? Y la porción, digamos, de lácteos, pues dependiendo también de la edad de cada uno de los bebés. En la edad que están los bebés de ustedes, van a consumir o su leche materna o la fórmula infantil. Entonces, realmente, esa etapa de alimentación complementaria que les mostré o que les indiqué al principio del taller, que va desde los 6 meses hasta los 24 meses, es una etapa de transición hasta que ya el niño se integra por completo a esa mesa familiar. Entonces, realmente es un proceso, ¿sí? Que nosotros vamos a acompañar, que vamos a, digamos, sí, a acompañar a nuestros niños, porque realmente son ellos los que, mediante nuestro acompañamiento, van a lograr la incorporación en su alimentación de una gran variedad de alimentos. Y vamos a trabajar con esa tabla de los 5 grupos de alimentos. Entonces, yo les digo a los papás, bueno, a los 12 meses de edad, este es el examen, digamos, final, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la etapa que están sus bebés, entre los 6 a los 12 meses de edad, ellos están ávidos por probar sabores nuevos, por probar alimentos nuevos. Después del año de edad, ese interés por probar alimentos nuevos va a disminuir. Ya tal vez lo que no han probado, pues se les va a dificultar un poco más, tendremos que exponerlo más veces. Sí, no es imposible, pero tendremos que hacer, digamos, más trabajo. Pero en esta etapa ellos están queriendo probar absolutamente todo. Y de ahí que es importante que ustedes den ejemplo, que ustedes también coloquen en sus platos alimentos nuevos, hacer una lista de chequeo, listo, esta semana vamos a incluir 2, 3 frutas diferentes, vamos a incluir 2, 3 verduras distintas. De pronto hace tiempo no consumimos este tipo de proteína o estos cereales o estas grasas, entonces tratar de variarle muchísimo porque de eso se trata, de que ellos conozcan una gran variedad de alimentos antes del año de edad. ¿Cómo vamos a empezar? Entonces, no existe una regla estricta que tiene que ser la regla de los 3 días. No, no tiene que ser la regla de los 3 días. Si lo quieren hacer así, válido, lo pueden hacer, no hay ningún problema. También pueden hacer, digamos, una pauta o una introducción de un alimento nuevo cada 2 días, o incluso hay familias que dicen, no, yo no quiero ir tan lento, yo voy a incluir un alimento nuevo por día. Y tampoco hay ningún problema. Entonces, háganlo como ustedes mejor se sientan, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es simplemente un ejemplo. No hay ningún alimento con el que ustedes tengan obligatoriamente que iniciar. Hay familias que dicen, no, yo quiero empezar con el aguacate. Perfecto. Yo quiero iniciar con el huevo. Está muy bien. Yo quiero iniciar con la avena. Está muy bien. Quiero iniciar con el mango. También no hay ningún problema. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Simplemente lo que yo les planteo es una forma, digamos, fácil, práctica, organizada para incluir todos estos alimentos, pero simplemente ustedes quedan en total libertad.
Entonces, ¿cómo hacemos una pauta de introducción de alimentos, incluyendo un alimento nuevo cada 2 días? En este ejemplo vamos a incluir el huevo. Vamos a dar huevo, desayuno y almuerzo. Recuerden que empezamos con 2 a 3 tiempos de comida. Entonces acá vamos a empezar con 2 tiempos de comida. Empezamos con desayuno y con almuerzo, 2 tiempos de comida. Ese miércoles, que sería el tercer día, voy a empezar con el mango, que es una fruta. Entonces ya tengo el alimento nuevo, que es el mango, y el alimento conocido, que es el huevo. Voy a dar los 2 alimentos. Luego el viernes voy a incluir el arroz, que es un cereal. Entonces llevamos proteína, huevo, fruta, mango, arroz, cereal. Llevamos 3 grupos distintos. Y el domingo voy a incluir maní, que es otro grupo que sería el grupo de las grasas. Y finalmente termino con el tomate, que sería el grupo de las verduras. Ahí tengo los 5 grupos de alimentos y voy a dar esos 5 grupos de alimentos por tiempo de comida. Es decir, en el desayuno voy a dar 5 grupos de alimentos, en el almuerzo voy a dar 5 grupos de alimentos. ¿Tiene que comerse todo? No. Yo voy a ir colocándolo poco a poco, no tengo que colocar los 5 alimentos de una vez. Yo puedo ir colocando primero el huevo, después le voy a dar la cucharadita de mantequilla de maní, luego le voy a dar el arroz, luego voy a dar de pronto la fruta y luego la verdura, como ustedes lo quieran hacer. Puede que alcancemos a probar todo, es posible, pero no tenemos que probarlo todo siempre, porque habrá momentos en los que tal vez ese tiempo de comida sea mucho más corto, que ya esté mucho más cansadito y que realmente no alcancemos a dar todos los alimentos y es totalmente normal. Entonces, ya terminamos los 5 grupos de alimentos con el tomate. Vamos a volver a empezar con otra proteína que sería el salmón. Entonces, yo puedo decidir, en el desayuno voy a dar huevo como proteína más los otros 4 grupos de alimentos. En el almuerzo voy a dar salmón más los otros 4 grupos de alimentos. Y así me voy yendo todos los días, ¿cierto? Incluyendo un alimento nuevo cada 2 días. ¿Cómo se ve, digamos, en la presentación o en este enfoque BLW el alimento como tal? Día 1 y 2 voy a dar solamente huevo. Puede ser en esa presentación, puede ser en esta otra presentación como en forma de tortilla. De esta manera, por ejemplo, o la puedo cortar, por ejemplo, esta a la mitad y simplemente voy a dar pues como una tirita de huevo, ¿cierto? Perfectamente lo puedo hacer. Día 3 y 4 voy a dar huevo más mango, voy a dar los 2 alimentos. Día 5 y 6 voy a dar huevo, mango y arroz, voy a dar los 3 alimentos, ¿sí? Día 7 y 8 voy a dar huevo, mango, arroz y maní. Ahí tengo ya esa grasita. Y día 9 y 10 voy a dar ya los 5 grupos de alimentos, ¿cierto? Aparentemente se ve mucho, realmente no es tanto, y la idea es que ellos exploren con diferentes alimentos y que poco a poco vayan incluyendo mayor variedad. Familias que dicen, no, yo quiero incluir un alimento nuevo por día. Perfecto, lo puedes hacer. Este es un ejemplo, un alimento nuevo por día. El brócoli, el pollo, segundo alimento, entonces voy a dar los 2, brócoli y pollo, tengo verdura y proteína. Sigo con aguacate, que sería entonces la grasa. Sigo con la papa, que sería el carbohidrato, y sigo con el banano, que sería la fruta. Y vuelvo y empiezo con otra verdura, que en este caso sería la auyama, y luego con otra proteína, que sería el huevo. Y así voy dando entonces esos 5 grupos de alimentos por tiempo de comida, incluyendo un alimento nuevo por día. Hasta este momento está claro, queda todo claro hasta ahí. Entonces, ¿cómo se ve en el plato? Les coloco el plato para que visualmente ustedes vean cómo se ve, pero inicialmente no es necesario colocar el plato. De hecho, el plato puede funcionar como distractor. Hay bebés que les colocan el plato y no tienen ningún problema. Hay otros que sí se distraen y como son tan coloridos los platos, entonces lo empiezan a tirar o empiezan a jugar y se distraen. Entonces ustedes mirarán cómo les funciona mejor. En esta pauta, alimento nuevo número 1, brócoli, ¿sí? Alimento número 2, el pollo. Alimento número 3, el aguacate. Número 4, la papa. Y número 5, el banano. Entonces, miren que es un trocito de cada uno de los alimentos. Entonces, en cuanto a cantidades, más o menos entre 1 a 2 trozos de los que ustedes ven ahí por cada uno de los alimentos, que viene siendo más o menos un trozo de este tamaño. No quiere decir que si el bebé quiere digamos, se consumió la mitad de este y ya no es capaz de cogerle otro pedacito, se come otro, ¿no le puedo ofrecer más? No, realmente no es que no se pueda ofrecer más, le pueden ofrecer más. Ustedes simplemente lo que van a hacer es observar qué les dicen sus bebés o qué les indican sus bebés, porque todos son totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces,
Eso es importante. Más o menos esas son las cantidades, entre 1 a 2 trocitos de cada uno de los alimentos. Y no se angustien, pues si realmente no se comieron todo, porque poco a poco ellos van a ir progresando en esas cantidades, ¿sí? Ya vamos a mirar entonces la presentación de los alimentos. Entonces, inicialmente, como les mencioné, trozos grandes de alimentos. Entonces tenemos el banano lo presentamos bien sea con cáscara o también hay otra forma que también me gusta mucho. Acá se los voy a mostrar. Acá estoy pelando un banano. Entonces, simplemente, ¿qué van a hacer? Este es el banano, ¿sí? Ustedes van a introducir el dedo por acá por la mitad y van a ver que se van a separar como en 3 pedacitos, ¿cierto? Miren que está como, se va separando como en 3 pedacitos. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a empezar a separarlo. Voy a introducir un poco más el dedo. Y miren que me queda en 3 pedazos, pero que los bordes me quedan rugosos, es decir, no me queda una superficie totalmente lisa. Si yo lo cortara con cuchillo me queda muy liso y pues se les va a resbalar mucho más a los bebés, entonces perfectamente el bebé lo puede coger de esta manera. Y quiero que miren la textura, ¿cierto? Lo que les decía ahorita que fueran alimentos fundibles. Si yo estripo el banano, esta es la textura que me debe quedar para que realmente ellos con sus encías, recuerden que no son indispensables los dientes, que con sus encías realmente van a masticar el alimento y como es blandito, no tiene ninguna forma que digamos, con riesgo de atragantamiento, que ahora lo vamos a ver, pues no tenemos ahí pues como ningún problema. ¿Listo? Entonces, inicialmente, trozos grandes de los alimentos que permitan, digamos, el agarre, digamos, grueso de los niños. Tenemos también el mango, tenemos la manzana y la pera que se deben cocinar para que quede blandito, quedan, digamos, cocinados al vapor, quedan muy bien, quedan blanditos y perfectamente se lo pueden consumir. Tenemos la naranja, tenemos las sandías sin las semillas, tenemos las uvas. Las uvas, hay algo importante y es que las uvas tienen una forma redonda y por lo tanto no se van a dar enteras. Entonces las uvas no se dan así enteras, sino que las cortamos en cuatro casquitos, retiramos las semillas y la vamos a brindar en forma, digamos así, de casquito. ¿Listo? Tenemos el kiwi, tenemos también la granadilla. Acá les tengo también un kiwi, así como el que ustedes ven en la imagen. Una alternativa es hacerle como estas pequeñas incisiones a los lados para facilitar el agarre. Sin embargo, es normal que se deslice o simplemente podemos cortarlo de esta manera. Miren que se quedó pues acá más lisito, no tiene las incisiones y ustedes le pueden ir, digamos, pasando pues como el alimento. Si se les resbala, ustedes vuelven y se lo ofrecen al bebé para que lo pueda agarrar. La granadilla se da completa, con semillas, no hay necesidad de separar, digamos, o de pasarlo por un colador y dar solamente el zumo, se da con las semillas porque ese recubrimiento, digamos, de la granadilla no tiene ningún riesgo, digamos, de atragantamiento. Tenemos los tomates cherry, que también los vamos a cortar igualito que las uvas. Tenemos los espárragos, tenemos también las habichuelas, tenemos la uyama, tenemos la zanahoria en trozos grandes. Con la zanahoria es importante que tengamos en cuenta algo. A veces cortan, digamos, la zanahoria supremamente gruesa y los niños se les dificulta mucho el agarre. Entonces, o la cocinan completa, o sea, por ejemplo, está cocinada partida a la mitad, o si la cocinaran completa se les podría dificultar un poco más el agarre. La idea es que sea más o menos del tamaño de este dedo, no solamente, digamos, en longitud, sino también digamos, como en grosor, para que ellos puedan agarrar perfectamente el alimento. Entonces, la zanahoria es de lo que más, miren que la cociné mucho y sin embargo me da dificultad deshacerla. Aquí logré como sacar unos pedacitos, ¿sí? Esta está bien, pero miren que necesita muchísimo tiempo de cocción. Entonces ellos con las sencillas van a ir sacando poco a poco, digamos, como las porciones del alimento como tal.
Tenemos la yuca. Con la yuca la pueden, digamos, ofrecer también así en trocito así alargado. Voy a poner estos elementos acá más cerquita. Entonces podemos, esta es por ejemplo una yuca cocinada, miren la textura, ¿sí? Supremamente blandas como el banano. Asimismo podemos brindar, por ejemplo, la racacha. Miren también, acá está la papa. Esta es una papa cocida, ¿sí? Y miren también la textura. Miren cómo yo puedo deshacer esta papa con mis dedos perfectamente. Tenemos las pastas, entonces las pastas lo más recomendable es que sean pasticas, digamos, en tornillo, porque esta pasta lisa pues se les va a resbalar mucho más fácil, entonces esta presentación va a ser muchísimo mejor. Dependiendo de las marcas pueden encontrar una pasta un poco más grande también en espiral y también esta se va a facilitar mucho más para el agarre. Tenemos el arroz se puede presentar en bolitas, simplemente se cocina tal cual, es importante que quede algo húmedo para yo poder armar, digamos, las bolitas con mis manos. Y tenemos las arepitas. Arepas de maíz, por ejemplo, como esta, es una arepa de maíz tradicional, esta no tiene sal. Simplemente que es importante asarla de manera que quede pues como asadita por lado y lado, pero que no quede demasiado crocante, porque ellos van a empezar a remojar, digamos, con sus encías. Miren que esta está blandita. Van a empezar a remojar la arepa y la van a empezar a masticar. ¿Cómo podemos hacer arepitas? Por ejemplo, arepitas de yuca, también las pueden hacer. Esta es una arepita de arracacha. Simplemente, ¿qué haces? Ah, no, esta es de plátano, perdón. Esta es de plátano maduro, esta es de arracacha. Entonces, ¿qué pueden hacer? Simplemente cocinar la arracacha, la maceran con un tenedor y arman como unas arepitas, ¿sí? Y simplemente se ponen el sartén por lado y lado. Y miren también la textura, que es supremamente blandita. Entonces no tiene pues acá ningún tipo de problema. Y esta, como les decía ahorita, es una arepita de plátano maduro. También queda muy blandita. Pueden hacer de plátano maduro o de plátano verde. Ay, perdón. Tenemos acá entonces las proteínas. Con las proteínas, pues hay varias consideraciones, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la carne de res, la carne de cerdo, que es un poco más durita, entonces ahí les recomiendo hacer hamburguesitas, incluso agregar un poquito de aliños, de pronto tomate, cebolla, para que quede mucho más húmeda. Tenemos también, por ejemplo, el huevo. El huevo lo podemos presentar. El huevo lo podemos presentar, por ejemplo, huevito cocido. Este está cocido simplemente, ¿cierto? También podemos presentarlo en forma de tortilla, como les mostré ahorita. Miren cómo se deshace realmente la tortilla, van mordiendo y se van deshaciendo pedacitos del huevo. No tiene tampoco ningún riesgo de atragantamiento. Tenemos acá, por ejemplo, salmón o trucha. Entonces, presentado también, este es muy blandito. Miren cómo también acá puede ser incluso con con la piel realmente es blandita, pero miren cómo se va desprendiendo los pedacitos también de salmón o de trucha. En cuanto al pollo, también les recomiendo que sea blandito, lo pueden cocinar en la olla a presión, miren también como acá van saliendo como los pedacitos, pueden cocinarlo también o pueden hacerlo en forma de, digamos, como de hamburguesita si ustedes desean, o simplemente cocinarlo, por ejemplo, en la olla a presión, como les mencionaba, de manera que quede mucho más blandito. Tenemos los hummus o las proteínas vegetales, entonces también podemos hacer como hamburguesitas con las proteínas vegetales, pero esa es una forma también, estos hummus, de poder brindar una textura mucho más grumosa, que incluso los niños puedan meter los deditos o utilizar estas precucharas para llevarse, digamos, el alimento a la boca. Tenemos el aguacate es un alimento también que les gusta muchísimo. Podemos dejar parte de la cáscara para facilitar el agarre o pasarlo por un poquito, digamos, de miga de pan o de harina de avena para facilitar y para que no se le resbale con tanta facilidad. Tenemos las mantequillas de frutos secos. Entonces, si ustedes ven la consistencia de las mantequillas, es una consistencia que es muy pastosita, ¿cierto? Es muy pastosita. No se recomienda, digamos, dar como la cucharada completa, digamos que los niños vayan a llevar toda esta cucharada porque sí puede tener riesgo, digamos, de atragantamiento, sino más bien ustedes untan la puntica de la cuchara y le van dando poco a poco, o también pueden colocar la mantequilla encima de un pancake, encima de una arepita que ustedes hagan, y así ellos simplemente van a tener pues como el contacto también con esa mantequilla, pero así pues como esparcida.
Otras grasitas que podemos utilizar la chía, podemos utilizar linaza, ajonjolí, eso sí pues no tiene ningún problema. Y la idea es utilizar todos los tipos de grasa, coco rallado, ¿sí? El aceite de oliva, como les decía ahorita, el aguacate, la mantequilla de almendras, de nueces, de marañón, de macadamia, todo este tipo, digamos, de grasas que son tan saludables, rotarlas y también darle la posibilidad de que puedan probar toda esta variedad de alimentos. En cuanto a la expectativa versus realidad, y quiero que acá hagamos un ejercicio y es, bueno, ¿ustedes qué creen que es este plato? Puede que ustedes ya sepan, pero aparte de que ustedes me digan qué creen, cuál plato es este, quiero que me digan también si ustedes lo probarían, digamos, digamos como en el primer intento o primero qué harían. Entonces, ahí quiero que ustedes me respondan qué creen que es y si ustedes lo probarían inmediatamente. Es decir, si para ustedes es agradable a la vista. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué alimento es este? Claudia dice sopa de tomate y sí la probaría. Perfecto. Cristina dice, uy, se ve feo. Diana Franco dice sopa de remolacha. Irene dice fresas con crema. Un ceviche con un huevo bochado, dice María Camila. Vanessa dice sopita de remolacha. María Camila dice pochado. ¿Qué más creen que es? Bueno, y si lo probarían, digamos, si les genera a ustedes la confianza y lo probarían en el primer intento. Laura Duque dice, no creo. ¿Quién más dice algo diferente? No lo probaría, dice Vanessa. Geraldine dice, no lo probaría. Perfecto. Entonces, ¿por qué les quiero hacer? Primero probaría el caldo, dice Diana. Yo lo olería primero, dice. Perfecto, Vivian. Bueno, ¿por qué les hice digamos, como este ejercicio? Porque si ustedes se imaginan, sus bebés han pasado 6 meses de su vida consumiendo solamente lactancia materna, que si bien la leche materna cambia de sabor con los alimentos que consume la madre, es una misma textura y es un sabor similar, digamos, como la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Aunque cambie pues un poco como ese sabor. Quienes han estado con fórmula, la fórmula sí es, digamos, con un sabor estándar, realmente no cambia de sabor, y vamos a pasar a una gran variedad de alimentos, ¿sí? Que tienen diferente color, textura, ¿sí? Que si yo los combino, como que no tengo claridad realmente qué me estoy comiendo. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Y es, venimos de un tipo de, digamos, de alimentación y vamos a pasar a otra donde se abre el abanico de posibilidades de manera impresionante y donde digamos que esos alimentos desconocidos para mí van a ser inseguros si yo realmente solo conozco una forma de comer, ¿cierto? Que es el caso de sus bebés. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que debemos darle tiempo a los bebés. ¿A qué? A que conozcan los alimentos, a que puedan explorar. Una de ustedes dijo, yo primero lo olería, maravilloso, porque realmente con nuestros sentidos estamos conociendo estos alimentos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces en la consulta yo les pido a los mamás del consultorio que me hagan videos para yo mirar cómo van los procesos de los niños. Entonces, muchas veces en los videos o incluso cuando hacemos la práctica en el consultorio, porque ya hay una sillita para comer y me gusta mucho hacerlo porque ahí observo muchísimas cosas. ¿Qué veo yo ahí? Que muchas veces las mamás o los cuidadores empiezan a decir, mira, pero es que esto está muy rico, mira, pero ¿por qué no lo pruebas? ¿No te gustó? Pero mira, es que está delicioso, ¿qué es esa cara? ¿Cierto? Entonces, ¿ustedes cómo se sentirían si ustedes tienen un plato como este que no les genera confianza, que desconocen totalmente, que incluso solamente quieren inicialmente olerlo o conocerlo con los sentidos y tienen a alguien que les está presionando y les está diciendo, pero ¿por qué no lo pruebas? Pero mira, es que es rico, pero es que mira, por lo menos un poquito, o no vas a comer nada. Entonces, realmente es dejar fluir este proceso con sus bebés. Recuerden que ellos son personitas, ellos no son muñequitos, ellos son personitas que también les entienden todo lo que ustedes les dicen. Entonces, esa fase también anticipatoria es muy importante porque
ellos se van a preparar para ese momento de comer. Si tienen posibilidad y no han empezado la alimentación complementaria, sienten a sus bebés en la sillita de comer y que los acompañe a ustedes a comer, para que ellos se vayan familiarizando y vayan viendo que ustedes también se llevan los alimentos a la boca, que ellos puedan ir viendo los colores, las formas, los olores de estos alimentos y que poco a poco se vayan familiarizando. Luego, cuando ya tengan su alimento en su bandeja, entonces también permitirles, ustedes les pueden hablar del alimento. Mira, hoy vamos a probar el huevo. El huevo tiene dos colores, tiene blanco, tiene amarillo. Puedes tocarlo, puedes sentirlo y cuando te sientas preparado lo puedes llevar a tu boca. Esto es muy distinto que si yo le estoy diciendo a un bebé, mira, pero ¿por qué no lo pruebas? Pero mira, ¿por qué no te gustó? Prueba un poquito, ¿cierto? Es muy diferente. Entonces, realmente piensen en cómo les gustaría a ustedes que los trataran cuando están ante una situación nueva o si quisieran que les llevaran el alimento directamente a la boca sin que ustedes realmente se sintieran seguros, ¿cierto? Entonces, de eso se trata todo este proceso. Asimismo, con esa fruta que es muy exótica, ¿cierto? Que realmente se puede ver muy linda, pero que yo personalmente primero la olería, primero la tocaría y finalmente, si veo que me genera confianza, probaría una porción muy chiquitica, ¿cierto? Entonces, eso mismo van a hacer sus bebés. Entonces, así es como se ve el plato, o digamos así es como se ven los alimentos. Recuerden que no tienen que colocar el plato desde el comienzo, pero digamos que esta sería como la variedad que tendríamos en cada uno de los tiempos de comida. ¿Y qué es importante? Que la maternidad realmente nos enseña a que no tenemos el control de todo lo que nosotros quisiéramos, ¿cierto? Quisiéramos controlar la cantidad de lo que comen nuestros hijos, quisiéramos controlar la variedad, quisiéramos que comiera de todos los vegetales y que se los disfrutara, pero no siempre pasa así. Entonces, yo puedo servir un plato, digamos, completo. Ahí tenemos un plato que tiene sandía, entonces tiene fruta, tiene huevo, o sea, tiene proteína, tiene una arepa de maíz, tiene carbohidrato y tiene un picadito de cebolla y tomate con aceite de oliva, entonces tiene verdura y tiene grasa. Tenemos ahí esos 5 grupos de alimentos. Pero si supongamos que yo ofreciera este mismo plato todos los días de una semana o 4 días de una semana, como lo ven ustedes en la imagen en este momento, yo podría tener 4 desenlaces diferentes. ¿Por qué? Porque depende mucho del apetito del niño, del gusto del que, digamos, que tenga en ese momento. Entonces puedo tener que se comió todo y ese plato está vacío y bueno, digamos que rico, le gustó, se lo disfrutó, se lo comió todo. Puedo tener que se come casi todo, puedo tener que se come menos de la mitad del plato o puede ser que se coma un solo grupo de alimento. Eso es totalmente normal. ¿Qué es importante? Acostumbrarnos también a que no tenemos el control 100% de lo que los niños comen. Sí tenemos el control de qué vamos a ofrecer, vamos a planificar nuestro menú, pero ellos realmente son quienes van a decidir qué tanta cantidad van a comer y todo eso, y quiero que siempre nos quede en la cabeza, todo esto dentro de un ambiente, digamos, de confianza, ¿cierto? Que generemos un ambiente familiar agradable alrededor de los alimentos. Ya para hablar, digamos, del riesgo de atragantamiento, que sé que es uno de los principales temores, es este estudio, digamos, que se ha difundido también ampliamente sobre ese riesgo de atragantamiento. ¿Y qué mencionan ellos? Que realmente los padres que siguen el tipo de alimentación dirigido por el bebé, es decir, este enfoque que estamos hablando en este momento, que incluyen consejos para disminuir el riesgo de asfixia, porque dar un alimento, digamos, en su tamaño adecuado, en la textura adecuada, en la forma adecuada, pues realmente los niños no tienen mayor riesgo de atragantamiento utilizando, digamos, uno u otro método de alimentación. Entonces, eso es importante porque eso les da a ustedes tranquilidad de que realmente si están tranquilos, seguros, lo quieren hacer y sus bebés son sanos, cumplen, digamos, como con esas condiciones, perfectamente lo podrían hacer. Vamos a diferenciar entonces qué es realmente una arcada de un episodio de atragantamiento real. Una arcada puede ocurrir con sólidos, puede ocurrir con líquidos. Ustedes lo pueden haber evidenciado también con sus bebés cuando están consumiendo leche materna. Simplemente hace una arcada, que es un reflejo que busca expulsar de la parte más trasera de la lengua hacia la parte delantera. Este reflejo, digamos, de arcada en los bebés a los 6 meses y, digamos, está mucho más anterior, es decir, más adelante en la lengua, y poco a poco ese reflejo se va yendo más posterior. Ustedes lo tienen, nosotros adultos lo tenemos mucho más posterior. Entonces, por eso es fácil que se desencadene este reflejo. Cada vez realmente son más frecuentes y menos frecuentes, perdón. Y realmente, ¿qué hacemos? Nada, guardar la calma. Que el niño hizo una arcada, listo, hizo una arcada, devolvió el alimento a la parte delantera y siguió masticando, siguió comiendo y no hay ningún problema.
¿Qué es el atoramiento o el atragantamiento? Es realmente la interrupción del flujo de aire parcial o totalmente, es decir, ya hay algo que me está obstruyendo la vía aérea de manera total o de manera parcial, por la presencia, digamos, de un alimento, de un objeto, ¿sí? Que obstruya realmente esa vía aérea. Entonces, porque no solamente los alimentos, puede ocurrir también con objetos, con canicas, con fichitas, con imanes, todo esto puede ocurrir. Entonces, quiero que veamos este videito para que analicemos algo. Miren la textura del alimento, miren el tamaño del alimento, es un platanito maduro, miren lo blandito que es el alimento. Ahí este bebé tiene un episodio de arcada, ¿sí? Devuelve el alimento a la parte delantera de la lengua, pero ¿qué pasa? Sigue masticando. Si yo en ese momento grito, si yo en ese momento lo asusto, sí podría tener un episodio de atragantamiento. Entonces simplemente mantenemos la calma y esperamos a ver qué podría ocurrir. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un evento, digamos, de atragantamiento, o sea, una obstrucción de vía aérea. Ya sabemos que cuando es arcada, simplemente esperamos y ya acompañamos. Cuando tenemos una obstrucción de vía aérea, tenemos entonces dos posibilidades. Una obstrucción parcial, una obstrucción completa. La obstrucción parcial se va a caracterizar porque el niño puede emitir sonidos, ¿sí? Puede, digamos, hacer algún tipo de ruido, puede toser. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa que busca justamente expulsar ese alimento o ese objeto. ¿Qué hacemos en ese caso? Nada, acompañar, ¿sí? No es que sea nada, realmente acompañar ya es mucho, estar ahí pendientes por si necesitan alguna ayuda. Si es una obstrucción completa, ¿qué vamos a ver? Que el niño se pone moradito, o sea, que se pone cianótico, que no respira y no emite sonidos. ¿Qué hacemos ahí? Las maniobras. ¿Y cuáles son las maniobras? 5 golpes secos interescapulares seguidos de 5 compresiones torácicas. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya haya esa obstrucción o hasta que el niño se torne inconsciente y empecemos unas maniobras de reanimación. Habitualmente con las maniobras ya sale el objeto o sale el alimento y ya digamos que no tiene pues como mayores repercusiones, pero sí es importante digamos una valoración médica posterior. Entonces, ¿cómo son los golpes interescapulares? Vamos a tomar el bebé, lo vamos a voltear, se va a tomar, digamos, la cabeza debe quedar más abajo que el tronco para que por gravedad, digamos, el objeto o el alimento pueda, digamos, descender hacia la cavidad oral. ¿Sí? Vamos a apoyar, a sostener el niño desde la mandíbula, no desde la vía aérea, porque vamos a obstruir más esa vía aérea, vamos a coger, digamos, a sostener desde la mandíbula y hacemos 5 golpes secos interescapulares, es decir, entre las dos escápulas, ¿sí? Con esta parte de la mano, ¿cierto? Con el talón de la mano. 5 golpes secos. Si no es desobstrucción, es decir, vamos a mirar también la cavidad oral, vamos a voltear al bebé nuevamente, miramos cavidad oral. Si yo veo el objeto o el alimento, lo puedo coger. Si yo no lo veo, no hago barrido digital, es decir, yo no introduzco mi dedo para mirar qué cojo, porque yo podría ahí ya obstruir aún más esa vía aérea. Si con esta maniobra no se expulsó el objeto o el alimento, vamos a voltear el bebé. También miren que la cabeza está más abajo que el tronco y hacemos 5 compresiones torácicas, es decir, a nivel del esternón. 5 compresiones de 4 centímetros de profundidad aproximadamente. También vamos a revisar cavidad oral después de esa maniobra. Si vemos el objeto del alimento, lo retiramos. Si no, pues volvemos a voltear y volvemos a hacer los 5 golpes interescapulares. Y seguimos, digamos, alternando estas dos maniobras hasta que el niño se torne inconsciente, ¿sí? O hasta que ya finalmente se desobstruya la vía aérea. Acá quiero que miren la consistencia del alimento. Acá está consumiendo pollo. Miren que es un pollito muy blandito, está hidratado. Este está cocinado en la olla a presión. Y miren cómo simplemente el agarre, ¿sí? Es el agarre grueso. Y este bebé no tiene dientes todavía, está masticando con las encías. Por eso es importante que el alimento esté blandito. Perfecto. Entonces, recomendaciones, ¿sí? Esas habilidades de desarrollo a los 6 meses de edad, digamos, son propias de cada uno de los bebés. Es importante que ustedes también las identifiquen. Vamos a permitirles a los niños jugar también con la comida. Realmente eso es importante.
porque es esa interacción 100% con los alimentos, que ellos puedan tocar, que puedan jugar, que puedan conocer ese alimento como tal. Compartir la mesa familiar es importantísimo porque somos sus modelos y es, digamos, muy diferente porque yo ya lo he comprobado con los pacientes cuando les digo, me dicen, no, es que el niño casi no se lleva ningún alimento a la boca, es que yo como que no progresa mucho. Y les pregunto, bueno, ¿están comiendo todos juntos? Me dicen, no, el niño come solito. Entonces, bueno, ¿a quién va a imitar? ¿Cierto? Entonces, realmente somos sus modelos. Por eso es muy importante que ellos estén con nosotros en esa mesa familiar. Realmente el BLW no es una moda, es un enfoque de alimentación, realmente no es algo que se ha hecho por muchísimos años, que es importante que ustedes tengan esta información de cómo van a brindar esos alimentos, en qué tamaño, en qué texturas, en qué forma, ¿cierto? Para que puedan brindar unos alimentos, digamos, adecuados. Siempre pensar en la importancia de la alimentación responsiva, es decir, voy a brindar alimentos también de calidad, voy a permitir que mi bebé se autorregule, que cuando ya tenga señales de que no quiere más, bien sea porque me aleja la cuchara, bien sea porque se torna inquieto, bien sea porque me cierra la boca, me voltea la cabeza, pues ya simplemente no quiere consumir más alimentos y siempre lo voy a respetar, ¿cierto? Realmente cada niño es diferente y el tiempo, digamos, de exposición o de exploración en cada tiempo de comida es supremamente variable. Yo lo he visto, por ejemplo, en el consultorio hay veces que logramos que estén casi que toda la consulta sentaditos en su silla comiendo. Hay otras veces en que logramos 5 o 10 minutos y ya quieren es que su mamá los alimente, de pronto tienen ya sueñito y se duermen. Entonces es muy relativo, pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta todas esas señales que les indican que sus bebés ya no quieren más para que ya demos por terminado ese tiempo de comida y que siempre finalicemos, digamos, con una actividad agradable. ¿Qué es importante, digamos, acá? Entonces, cuando ustedes, imagínense ustedes sentados en una silla y están sucios y llegan sus mamás y empiezan a limpiarlos fuerte en la boquita, en los brazos, de pronto los niños se ponen a llorar, se sienten como invadidos. Entonces, siempre explíquenle a los niños qué es lo que van a hacer. Entonces, mira, ya terminamos el tiempo de comer, nos vamos a levantar, yo te voy a llevar al lavamanos, vamos a jugar un rato con agua para que ellos finalicen esta actividad con una actividad, digamos, o con una experiencia agradable y hagan conexiones neuronales también positivas del momento de la alimentación, ¿cierto? Entonces, una recomendación es, no los limpien fuerte, más bien, sáquenlos de la silla, vayan a jugar un rato con agua para finalizar ese tiempo de comida y así les hacen, digamos, como la higiene después de este tiempo de comida. ¿Listo? Recuerden que cada proceso será diferente. Es muy importante que ustedes se conecten con sus bebés. Es muy bonito, yo lo veo en la consulta cuando las mamás me dicen, es que mira, yo le di este alimento de esta manera, pero yo me di cuenta que le gusta más de pronto esta otra forma, le gusta más esta otra textura, este lo tengo que ofrecer más porque veo como que no me lo acepta mucho, pero si yo de pronto se lo doy de primero cuando tiene más apetito me funciona mejor y le dejo de pronto la fruta para el final porque sé que la fruta le gusta mucho, entonces la dejo para el final y me funciona bien y consume, digamos que con buena actitud todos los grupos de alimentos. Entonces, los invito a que ustedes observen sus bebés porque es que ellos les dan a ustedes las herramientas para hacer de este proceso un proceso exitoso, ¿cierto? Porque realmente son ustedes quienes están con ellos en el día a día. Como conclusiones, para que ya pasemos a la parte de las preguntas, durante esta etapa la paciencia y el amor son imprescindibles, es una etapa de muchísima paciencia y es una etapa en la que hay muchos factores que influyen. ¿Por qué? Principalmente entre los 6 a los 9 meses hay muchísimos cambios, ¿cierto? Hay cambios porque iniciamos la alimentación complementaria, hay cambios porque ya se empiezan a sentar y ven el mundo de una manera diferente, unos empiezan ya a gatear, entonces pueden tener también regresiones del sueño, ese sueño también se puede ver afectado no solamente, digamos, por los hitos del desarrollo, sino también por cambios de cuidador, por la dentición, entonces hay muchísimos cambios, entonces es una etapa en la que debemos estar como muy atentos a todos estos cambios, a cualquier, digamos, manifestación de incomodidad de sus bebés para que puedan identificar el por qué. De pronto venía durmiendo muy bien y se empieza a despertar. De pronto venía comiendo muy bien y resulta que le están saliendo los dientes y le molestan, entonces baja la cantidad de comida. Entonces hay muchísimos cambios y por eso es importante que podamos también acompañar cada uno de estos procesos. Realmente la información disminuye la expectativa. Es importante que quienes estén al cuidado de sus hijos, bien sea ustedes o los cuidadores que van a estar apoyándolos en esta etapa, sepan con claridad ustedes qué quieren de la alimentación de sus bebés.
porque muchas veces pues no hay claridad, de pronto ellos tienen otra forma de alimentar, ustedes también empiezan como a angustiarse un poco porque tenían otra expectativa, entonces sí es muy importante que todos hablen el mismo idioma y que tampoco presionen. ¿Por qué les digo esto? Porque en ocasiones las abuelas, los abuelos pueden acompañar o pueden apoyar esa maternidad, esa paternidad, y para ellas puede ser un poco difícil dar unos alimentos en trozos cuando en la época de ellas daban todo licuado. Ténganles paciencia, explíquenles la forma, háganlo con ellas estando ustedes presentes, porque eso también les va a dar tranquilidad y les va a dar seguridad para que ellas también lo puedan hacer cuando estén solitas con los bebés. Y siempre, siempre que ellas se sientan tranquilas, porque si van a brindar un alimento y ellos van a empezar a gritar o se van a angustiar, pues no va a ser agradable para nadie, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Realmente el seguimiento de crecimiento y desarrollo es muy importante y ahí es que nos vamos a dar cuenta qué tanto están ganando peso, qué tanto están creciendo y así realmente poder identificar si hay que hacer algún ajuste, digamos, en la alimentación. Recuerden que los hábitos de alimentación se instauran en los primeros años de vida y por eso esta etapa es de gran vulnerabilidad, es una gran oportunidad, veámoslo como eso, como una oportunidad para establecer hábitos de alimentación saludables, ¿cierto? Y que ante cualquier duda, pues estoy yo también para acompañarlos en este proceso durante un mesecito que vamos a estar, digamos, en el chat. Ya para finalizar, quiero contarles, hay algunos de ustedes que han adquirido el curso completo de alimentación complementaria son 6 horas de contenido, es, digamos, incluye también esta parte del taller, es un curso, digamos, diseñado también junto a otros profesionales que participan en diferentes capítulos. Tenemos un capítulo de odontología para el bebé, tenemos otro capítulo de sueño, otro también de integración sensorial, tenemos banco de leche, entonces quienes quieran adquirir el curso, pues lo que ustedes ya pagaron, lo que ustedes ya cancelaron por este taller, les sirve, digamos, como saldo para adquirir el curso completo si ustedes lo desean. Quienes digan o quienes deseen o quienes piensen que ya con esta información es suficiente, pues también es válido. Pero quienes quieran profundizar un poco más y tener acceso a estos capítulos complementarios, la verdad es que es muy enriquecedor, ¿sí? Y también, acá les muestro también el contenido, digamos, del curso completo de alimentación complementaria. Son 13 capítulos y tenemos también el chat grupal durante 2 meses, no durante un mes, sino durante 2 meses para quienes quieran entonces adquirirlo. Tenemos ahí también un capítulo de alergias, entonces realmente es muy completo. Y pues cualquier información que ustedes deseen sobre este curso o cualquier duda que tengan, pueden escribir al correo de info@nutriendomibebé.com. ¿Listo? Ya entonces vamos a pasar a las preguntas. Por aquí voy a empezar a leer algunas de las preguntas que tienen acá. Bueno, Geraldine Pérez puede comunicarse desde el correo de info@nutriendomibebé.com. ¿Se puede combinar método tradicional y Bliss o mejor no? Cristel, me encanta tu pregunta, porque realmente no hay ninguna, digamos, ninguna contraindicación, ¿sí? Para combinar ambos métodos. Perfectamente lo pueden hacer. Es más, hay alimentos que se pueden dar de una manera fácil en forma de puré, como por ejemplo un hummus de garbanzo, ¿cierto? Por ejemplo, la avena se puede dejar remojando en la lechita materna o en la fórmula, o también se pueden hacer, digamos, como unas bolitas, como las bolitas de arroz, se pueden hacer de avena, simplemente cocinando la avena con un poquito de agua y luego amasando, digamos, como la masa con sus manos. Perfectamente lo puedes hacer, no hay ningún problema. Y hay algo también muy bonito porque a veces las mamás o los papás tienen alguna expectativa y dicen, no, yo voy a empezar con machacadas, voy a empezar con cucharita y poco a poco voy progresando. Y resulta que a los niños les gusta es agarrar sus alimentos, no les gusta la cuchara, quieren comer solitos. Entonces, por eso les digo que son los niños quienes realmente nos dicen a nosotros cómo quieren ser alimentados. ¿Cómo se sirve la chía? Listo, claro. Entonces la chía se puede dar, por ejemplo, yo pongo a remojar una avenita o pongo a cocinar una avenita en un poco de agua y le puedo agregar un poquito de chía perfectamente. También la puedo utilizar como un sustituto del huevo. Recuerden que una cucharadita de chía con 3 cucharaditas de agua equivale a un huevo, digamos, no en cuanto a tipo de nutrientes, sino para lograr la textura del alimento que voy a preparar como tal, ¿cierto? Entonces, podemos utilizarlo, por ejemplo, en mermeladas caseras, poniendo a cocinar
la fruta con un poquito de chía y queda una consistencia como más pastosita. Podemos agregarla a la, digamos, a la papilla de avena, podemos agregarla como sustituto del huevo, pueden agregarla también al yogur natural y les queda también una consistencia un poco más espesa, como más gelatinosa. Entonces es un alimento muy interesante y también nos ayuda con las evacuaciones. Cuando de pronto hay dificultad un poquito en evacuar, nos ayudaría muchísimo. Ingrid dice, ¿todos los alimentos se deben cocinar? No, no necesariamente se tienen que cocinar todos. Acá yo les mostré pues el banano, les mostré el kiwi. Miren, por ejemplo, acá la fresa, ¿sí? Si encuentran unas fresitas más grandecitas, también las pueden brindar simplemente sin la hojita de abajo y se las pueden dar completas. Tenemos por acá también el mango, por ejemplo. Miren el mango, cómo se le pueden hacer estas incisiones laterales para que ellos lo puedan agarrar mucho mejor, digamos, como de esta manera. Y verificar siempre, siempre la textura que esté blandita. Entonces, no todo se tiene que cocinar, pero sí muchos de los alimentos, principalmente lo que son pues las proteínas, las leguminosas, muchos de los vegetales, básicamente las frutas no se tienen que pues cocinar todas, ¿cierto? Bueno, el tomate se puede ofrecer con o sin semilla, se puede ofrecer con semilla sin ningún problema. ¿Cómo se aconsejaría iniciar la alimentación complementaria en bebés con APLB? ¿Alguna recomendación especial? Vanessa, esa pregunta también me gusta mucho y aprovecho para invitarlos el próximo 8 de noviembre en la cuenta de Otra Mamá APLB2. Vamos a hablar justamente de la alimentación complementaria en niños con alergia a la proteína de leche de vaca. Realmente se puede incluir los alimentos tal cual, simplemente no vas a dar los derivados lácteos, pues ni queso, ni yogur, ni nada de esto. Y también debes tener en cuenta que, por ejemplo, unos cereales o, por ejemplo, algunos panes que pueden contener trazas de leche, no los debes dar. De resto, puedes brindar todos los alimentos siendo las precauciones normales que tú tienes en este momento con tu bebé, digamos, en cuanto a las preparaciones culinarias. ¿Listo? Bueno, si en la familia hay antecedente de alergia alimentaria habrá que tener precaución, dice Andrea. Andrea, también me encanta tu pregunta. La idea es incluir alimentos potencialmente alergénicos igual que cualquier otro niño. Sí puede haber algún riesgo, digamos, porque hay una predisposición familiar, pero eso no justifica limitar, digamos, la posibilidad de incluir alimentos potencialmente alergénicos de manera temprana. Entonces, perfectamente inicias y simplemente vas vigilando cualquier tipo de reacción. ¿Cuáles pueden ser las reacciones alérgicas? Puede ser, por ejemplo, brotes o ronchas en cualquier parte del cuerpo. Puede haber hinchazón, entonces edema, por ejemplo, de los párpados, de los labios. Puede haber vómito, puede haber diarrea, puede haber deposiciones con sangre, puede haber rinitis, entonces empiezan a estornudar, les pica mucho la nariz. Puede haber conjuntivitis, entonces empiezan a rascar mucho los ojitos. Puede haber broncoespasmo, entonces empiezan a respirar mucho más rápido o el shock anafiláctico, que es el cierre, digamos, de la vía aérea como tal, que es una emergencia y debemos ir inmediatamente a urgencias. ¿Listo? Bueno, la idea es sin sal, sí, la idea es los alimentos sin sal. Sin aliños, pues si ya probó los aliños, la idea es incluir también los aliños naturales, por ejemplo, el ajo, la cebolla, el cilantro, pues esos alimentos ustedes lo pueden incluir uno por día, vigilando también pues como reacciones. La idea es no utilizar, digamos, los aliños o los condimentos que vienen ya con sal, con pimienta, pero los naturales perfectamente lo pueden utilizar sin problema. ¿Listo? Vanessa dice, mi bebé tiene sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca. Pues si tiene sospecha, Vanessa, hay que confirmarlo, ¿cierto? Entonces, se hace bien sea si se está recibiendo leche materna, se hace una dieta de eliminación de lácteos en ti, se mira si los síntomas mejoran y luego se puede volver a hacer el reto y vigilar si al hacer el reto, o sea, si vuelven a incluir los lácteos, vuelven a presentar los mismos síntomas. Pero es importante confirmarlo, ¿cierto? Eh, Clara dice, tengo una pregunta, dices que el huevo no antes de los 12 meses. Sí, justamente desde el inicio de la alimentación complementaria, el huevo y todos los alimentos potencialmente alergénicos. ¿Qué cuáles son? El gluten, los pescados, los mariscos, las nueces, el maní, la soya, los lácteos y el huevo.
Al pollo la carne sin sabores o se le puede adicionar aceite de oliva, se le puedes adicionar sin problema. Y no es que tenga que ser sin sabores, ustedes pueden cocinar, por ejemplo, el pollo en la olla a presión con cebollita, tomate, cilantro, ¿cierto? Después de haber probado pues como los alimentos por separado, perfectamente lo puedes hacer. Bueno, vamos a ver cuál es el yogur indicado para un bebé de 9,5 meses. Bueno, Cristina, el yogur natural, ¿sí? Debe tener solamente, digamos, la leche como tal, bien sea leche entera, leche semidescremada, los cultivos y los probióticos. No debería tener nada más. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir acá una herramienta también que considero que es importante. Permítanme acá un momentico, yo ingreso a la página de Nutriendo Mi Bebé porque, por ejemplo, esa pregunta del yogur, ustedes la pueden consultar en la página cuando tengan la duda. Simplemente pues la pueden preguntar en el chat, pero también pueden buscar mucha información en la página web. Entonces, simplemente ustedes acá en la página web van a ingresar acá en la lupa y van a colocar, por ejemplo, yogur. Y ahí les van a salir, ¿cierto? Las publicaciones relacionadas con yogur. Entonces, por ejemplo, cómo prepararlo. Ahí tienen también la receta del yogur natural, cómo lo pueden preparar. Y nosotros estamos montando constantemente las publicaciones, digamos, de Instagram también acá en la página web. Entonces, el yogur natural debe tener eso simplemente. No se confíen, ¿por qué? Porque yo he visto, por ejemplo, en los supermercados que dice yogur natural, pero cuando nos fijamos en los ingredientes, puede tener miel, puede tener azúcar, puede tener edulcorante. Entonces, no debe tener nada de esto. Y ustedes también pruébenlo, porque si el yogur les sabe dulce es porque tiene cualquiera de esas tres, ¿cierto? Miel, azúcar, edulcorante. Si les sabe ácido es porque es el sabor natural del yogur. Andrea, ¿cuántas veces se le ofrece el alimento para que digamos que no le gusta? Bueno, yo ahí sería súper enfática en insistir y ofrecer mucho. Se habla entre 10 a 15 veces, incluso hasta 20 veces cada alimento. Sin embargo, ustedes pueden ofrecer hasta 30 veces y de pronto a la vez, no sé, 40 ya le gustó. Pasa a veces con el huevo, que a veces hay niños que no les gusta mucho el huevo, pero a la medida que vamos ofreciendo, exponiendo en diferentes combinaciones, en preparaciones como pancakes, en torticas, lo recibe bien y poco a poco va a ir logrando la aceptación de este alimento. Entonces la idea es como darle la oportunidad. Y yo les diría que no tengan un límite, sigan ofreciendo. Bueno, les va a llegar a ustedes, Vanessa, cómo acceder al chat y al recetario que incluye el curso. Les va a llegar un correo electrónico con un enlace. Ustedes se van a unir mediante ese enlace a WhatsApp y también van a descargar el recetario. ¿Listo? ¿Se pueden congelar algunas preparaciones por lo pequeñas que son? Sí, claramente lo puedes hacer. De hecho, Diana es la que, Diana Franco, por ejemplo, el arroz, que el arroz es, pues se hace sin sal y realmente es casi que solamente para el bebé, pueden congelarlo, digamos, en cubeticas, ¿sí? De hielo con tapa o en recipientes más pequeñitos para que ustedes lo tengan siempre disponible. ¿Listo? Vanessa dice, muchas gracias doctora, muy buena esta charla, nos con todo el amor y con todo el gusto. Ustedes no se imaginan yo lo que me lo disfruto este taller. Bueno, vamos a mirar qué otras preguntitas hay por acá. El pediatra de mi hija nos recomendó iniciar BLW al quinto mes con frutas y verduras, una porción cada una al día, y luego al sexto mes incluir otros grupos de alimentos. ¿Está bien? Pues María Camila, ahí te recomendaría, si tienes 5 meses tu bebé, yo pensaría que podrías iniciar más bien con machacados, con triturados, y ya a los 6 meses mirar neurodesarrollo de tu bebé y ya empezar con los alimentos en trocitos. Cuando se introducen los alimentos, ¿cómo se maneja la lactancia? Cuando el niño pida, antes de los alimentos o después, lejos de los alimentos. Muy importante tu pregunta también. Entonces, recuerden que la alimentación complementaria es justamente eso, no es sustitutiva, es decir, yo no voy a reemplazar una toma de leche materna para dar los alimentos. Si bien ellos ajustan la cantidad de leche materna que consumen cuando empiezan a consumir los alimentos, yo no tengo que modificar las tomas de leche materna, igual sigue siendo a demanda. Que es importante que en el momento en que se sienten a comer, los niños no tengan demasiada hambre, es decir, que ese momento de los alimentos sólidos
no sea muy cerca de la probabilidad de que pida, digamos, lechita materna ahí, pues porque lo que va a querer es lechita, entonces que no tenga demasiada hambre, que no esté irritado, que no esté cansado. Entonces, sí es mejor asegurar, digamos, la toma previa de leche materna y luego dar esos alimentos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo esperar después de la toma de leche materna? Es muy relativo. Hay bebés, yo incluso los he tenido en el consultorio, que los sentamos a comer, no quieren, quieren leche, la mamá los alimenta y los volvemos a sentar a comer y comen, entonces es muy relativo. Como en otros casos, pueden esperar unos 30 minutos, 40 minutos, una hora y ahí sí se sientan a comer. Entonces es muy relativo. Realmente ustedes son las que van a observar a sus bebés y van a determinar en qué momento lo van a hacer. ¿Listo? ¿Cuánto debemos dejar en la nevera algo cocinado? ¿No es verdad que van perdiendo propiedades? Sí, sí es verdad, Cristel. Yo ahí te recomendaría que si no lo vas a usar, mejor lo congeles y ya cuando lo vayas a usar, lo pasas nuevamente a la nevera y ya luego lo calientas. Irina dice, si mi niño está enfermito y no quiere recibir, bueno, otra pregunta excelentísima, me encanta. ¿Por qué? Porque cuando los niños están enfermos es muy común que no reciban alimentos. Entonces, también que es muy común que entonces, como están enfermos, las mamás no les ofrecen alimentos. Y perdemos oportunidad de que coma aunque sea un poquito, ¿cierto? Entonces recuerden que la alimentación, yo les digo a los papás, es como un entrenamiento. Si ustedes van a empezar a hacer ejercicio, pues vayan ojalá todos los días, ¿cierto? Descansen un día a la semana, pero realmente la frecuencia, si la constancia, hace que tengamos resultados. No van a obligar, no van a presionar para que coma, simplemente ofrezcan los alimentos, digamos, que tienen planeados brindar en ese tiempo de comida y simplemente estamos, digamos, como a disposición de lo que ellos quieran comer. ¿Por qué? Porque realmente ellos, si de pronto tienen apetito, comerán algo. Hay niños que se enferman y no les cambia el apetito. Entonces, ¿cómo negarles la posibilidad de que ingieran algo? Porque si yo no lo ofrezco, ellos no lo van a comer, ¿cierto? Entonces, aunque estén enfermitos, sigamos ofreciendo. ¿Listo? María del Pilar dice, cuando te refieres a probar todos los alimentos por separado, ¿los aliños deben ser probados previamente por separado? No. En cuanto a los aliños, no, pues realmente no comerse un ajo solo, pues creo que pocas personas lo hacen. Incluso la cebolla, ¿cierto? Entonces, no, realmente lo que son aliños naturales pueden ir ya incorporados en algún alimento, por ejemplo, aliñando de pronto un pollito o un pescado, perfectamente lo puedes hacer. ¿Listo? Según lo que nos contaste, no hay un orden de comida por grupo de alimentos. Es algo más libre dependiendo del niño y lo que va manifestando. Sí, pero sí es importante que le den prioridad a alimentos ricos en hierro, los energéticos y por lo menos fruta o verdura. ¿Listo? Bueno, ya vamos acá terminando. Quisiera que igual me vayan escribiendo cómo les pareció este taller, qué expectativa, digamos, cómo tenían ustedes y si realmente cumplieron esa expectativa, cómo se sienten más tranquilos, con más información, ya preparados para iniciar o para continuar los procesos con sus bebés. Me pueden ir escribiendo también cómo les ha parecido. ¿Listo? Voy a mirar si me falta alguna pregunta por responder. ¿Qué opciones se pueden incluir con leche materna? Pues básicamente lo que son como machacaditos, ¿cierto? Lo que, por ejemplo, una avena, una quinoa en hojuelas, eso lo puedes incorporar también a la leche materna. Cristel dice, muy bueno el taller, me siento más segura para iniciar la alimentación complementaria, que Dios te bendiga, gracias por esas palabras, la verdad es que lo hago con todo el amor. Geraldine dice, doctora, muy agradecida y animada, falta mi pregunta, a ver si me la pasé. ¿Dónde podemos encontrar como tipos de platos o recetas que a veces nos falta como creatividad? Excelente, nos llenas de seguridad, qué rico, me encanta. Excelente taller, me encantó, muchas gracias. Bueno, en cuanto a los platos, recuerden que al principio no son indispensables. Quienes quieran también platicos de silicona, estén en Colombia, tenemos también la tienda virtual que la pueden consultar en la página web. Ya digamos, a ver, yo reviso nuevamente esa pregunta, interesante el taller. Bueno, en cuanto a las recetas, recuerden que ustedes también tienen un recetario, es un recetario que es básico.
Básico me refiero, no es porque no sea bueno, realmente es porque al principio recuerden que ustedes van a dar los alimentos por separado. Entonces, mientras ustedes incluyen una gran variedad de alimentos, pueden pasar 2 meses perfectamente incluyendo alimentos nuevos, digamos en su versión original. Ya luego sí les recomendaría, quienes quieran hacer el taller de recetas, ¿por qué? Porque ahí en ese taller de recetas hay recetas en video, tienen también una clase donde les explico cómo variar muchos platos, es decir, tengo arepas de yuca, cómo puedo variar esa misma receta y cómo puedo brindarlo en diferentes platos. Tengo unos deditos de maní, de pollo y maní, listo, cómo los preparo y también cómo lo voy a colocar en el plato. Pero en este momento, digamos que es mucho más importante hacer énfasis en los alimentos en su versión original para que ellos prueben una gran variedad. Y también encuentran otras recetas también en la página web y también en Instagram, ¿cierto? Entonces, si ustedes van, por ejemplo, acá a la página, ponen acá recetas y ahí les salen también muchas recetas que hemos publicado en la cuenta de Instagram, ¿cierto? Entonces, hay ejemplos de platos completos, hay receticas, hay mucha variedad también de recetas ahí. Entonces, digamos que pues tienen muchísimo material. Pero en este momento el énfasis es probar los alimentos, ¿cierto? Que incluyamos una gran variedad. Muchas gracias, excelente información, muy agradecida. No, es que la verdad es que lo hago con todo el amor y me encanta poder realmente compartir este conocimiento, pues porque realmente no soy yo, yo también aprendo con cada taller que hago, con las preguntas que ustedes hacen, realmente se trata de un gana-gana y que realmente esto influya en que los niños coman de una manera también tranquila, relajada, que se lo disfruten y que sea una experiencia positiva desde los primeros alimentos hasta el resto de la vida. Cristina Jurado dice, excelente, para mí fue de gran importancia porque estoy en una etapa de mi vida que no quiere recibir casi nada. Listo, vivamos un día a la vez, poco a poco, vamos progresando. Quisiera saber dónde tienen consultorio físico. Estamos en Medellín, en la Torre Médica del Tesoro. La otra pregunta era sobre la cantidad de alimento, en cuanto a huevo, carne, arroz. Ah, bueno, en cuanto a las cantidades, recuerden que podemos brindar entre 1 a 2 trozos, digamos, de alimentos de cada uno. ¿Qué tanto van a comer? Lo que los niños deseen. Realmente no hay como una cantidad estricta. Y que es importante siempre ofrecer variedad, digamos que no ofrecer solamente verduras o solamente frutas, sino que tengamos, digamos, como la oferta de todos los grupos de alimentos. Excelente taller, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que ya quedaron resueltas las dudas. Igual nos vamos a ver entonces en el chat. Les va a llegar entonces el correo con el enlace, con el recetario. Gracias de todo corazón a todos ustedes por darme esta oportunidad. Realmente es para mí maravilloso poder compartir con ustedes la experiencia, digamos, que tengo con los pacientes, con estos talleres que cada vez que aprendo, incluyo también más material. Realmente eso es lo que les decía ahorita, se trata de un gana-gana para que sus bebés también tengan un comienzo y una continuación de ese proceso de alimentación complementaria lo más tranquilo y lo más acompañado posible, de eso se trata, y que realmente sean niños muy felices en el momento de comer. Gracias a todos los que participaron, quienes van a ver también la grabación, gracias por estar acá y les deseo a todos una feliz noche. Que descansen.